Capítulo 19. La nieve se adorna con rojo, morado y negro. Resumen. Algunas decisiones llevaron a consecuencias inimaginables. Las calles y los edificios en diferentes estados, desde aquellos agrietados y descuidados hasta aquellos donde se podía apreciar algún rastro de cuidado, se difuminaban a medida que Shion y Subaru corrían a toda velocidad. Rápidas carreras hacia adelante, luego girando a la derecha, luego a la izquierda, y luego un par de pasos a un lado para esquivar a un transeúnte que se sobresaltó al ver unas figuras corriendo hacia él a toda velocidad. Subaru no estaba seguro de dónde estaba. Los edificios se veían borrosos con la velocidad, y no podía encontrar ningún punto de referencia para después. Mirando hacia adelante, vio que Shion se detuvo, resbalando por el suelo nevado, casi perdiendo el equilibrio, pero logró contenerse antes de caer. Echó un vistazo rápido a su alrededor y buscó unas cajas viejas y un paño sucio. Apartándolos, encontró una especie de puerta de sótano. La abrió con un movimiento rápido y miró a su alrededor. Un par de segundos después, silbó. Subaru se acercó y miró hacia abajo. Estaba oscuro y vacío. ¿Está aquí? Sí, pero parece extraño. Ah, sí. Girándose hacia la caja que movió las manos alrededor de ella hasta encontrar un par de surcos, con el rostro un poco tenso. ¿Qué estás comprobando?, preguntó Subaru. Es un código. Las arboledas son una forma de avisar a los demás sobre el estado del escondite, dijo Shion, y lentamente deslizó los dedos sobre la caja, contando las ranuras en voz baja. Un instante después, se giró lentamente hacia Subaru con un suspiro. Está abandonada. No sé a dónde más podemos ir. Había otro lugar en la otra parte de la ciudad, pero está lejos. Entiendo, la idea no era mala, nos las arreglaremos de alguna manera, no te preocupes, dijo Subaru con una leve sonrisa, aunque sus ojos aún reflejaban preocupación. Al mirar a su alrededor, empezó a oír ruidos y gritos. Deben haber empezado a buscar, Subaru, ¿qué vamos a hacer? Espíritus. Intenten encontrar algún rastro de Sid. Busquen en cualquier lugar, por favor. Debe estar en algún lugar, dijo Subaru con voz rápida, y a su llamado se manifestó una luz menor que avanzó en diferentes direcciones para explorar los alrededores y encontrar a Sid. Subaru, no podemos quedarnos aquí. Lo sé, mantente en las sombras. Si ves que alguien se acerca, puedo ocultarnos un rato. Así que la pareja volvió a recorrer las calles. El aire frío era cortante, pero aún soportable, aunque Subaru no se concentró en el frío. Era la última de sus preocupaciones. Dando vueltas por las esquinas, vio algunas antorchas y hombres deambulando. Cascos y armaduras ligeras de hierro reflejaban la luz bajo la tela. Pero aún así, siguió adelante en busca hasta que sintió un cosquilleo. Uno de los espíritus regresó y le indicó el camino. Impulsándose, corrió guiado por su espíritu menor, evitando las miradas de los guardias. Eran muchos, y algunos llevaban armaduras mucho más imponentes que otros, algunos vestían de negro, con abrigos adornados con osos dorados. Hay tantos, mierda, dijo Subaru en voz baja. Lo sé, cuanto más avanzamos, más hay por ahí, y con el tiempo solo aumentarán. Shion, por si pasa algo, empezó Subaru. No te preocupes, puedo cuidarme solo, Subaru. Ten cuidado y no mates, por favor. Solo empeorarás la situación, dijo Subaru, apretando los labios en una fina línea, con el rostro preocupado. Lo intentaré, pero Subaru, es una esperanza inútil. Shion, dijo Subaru con expresión de asombro. Si los inquisidores nos encuentran, no cederán ni nos darán un momento para pensar. Aún así, si intentamos hablar o mostrar nuestras buenas intenciones, entonces, dijo Subaru con expresión algo estresada, su voz estaba vacilante. Nos matarán. No hay manera de que escuchen. Ten cuidado, Subaru, no dejes que te maten intentando dialogar con quienes no te escuchan, dijo Shion con la mirada baja. Shion, lo hiciste un par de veces, pero muchas más las vi trabajar. No fuiste el primero en intentar interrumpir una ejecución o cualquier trabajo que involucrara brujería. No habrá piedad. Subaru simplemente guardó silencio. Quería decir más, pero decidió darse la vuelta y explorar más a fondo. Su mente repasaba planes e ideas. Tenía algunas cosas bajo la manga, pero que también funcionarían.
¿Y si no funcionaban? Entonces, ¿qué haría? Preguntas, pero respuestas, aunque claras, no le parecían aceptables. Shion, haré todo lo posible por no hacer daño. Solo te pido que hagas lo mismo. Lo haré, mientras sea posible. Subaru, me salvaste, así que puedo intentarlo, pero por favor, no te hagas el tonto. ¿Qué tiene de infantil? La idea de que uno puede llevarse bien con todos con un par de palabras y buenas intenciones, la vida no es un cuento, aunque a veces desearía que así fuera. Shion, lo entiendo. Solo si te presionan lo suficiente, pero por favor. Y también te pido que no te hagas el tonto. No quiero verte morir solo porque dudaste cuando el momento te llamó. Lamento decirlo, pero ten cuidado, y si ves una armadura negra, ni lo pienses. Simplemente corre, o lucha, y no lo dudes. Esas las usa la Inquisición, no hay palabras que les hagan cambiar de opinión. Subaru simplemente tragó saliva. Quería hablar más, pero ¿qué podía decir exactamente? De alguna manera, no encontraba las palabras adecuadas. Lo entiendo. Solo si el momento lo requiere, y una armadura negra significa problemas, dijo Subaru, con la mirada ensombrecida. Gracias, Subaru. Y yo. Ten cuidado también, Shion. Pase lo que pase, no quiero verte muerto también, dijo Subaru. Shion sonrió amablemente y lo miró. Lo haré lo mejor que pueda, y oye, contigo a mi lado, no puede ser tan malo, ¿verdad? Nos sacaré de aquí, pase lo que pase, dijo Subaru, con voz confiada, aunque vacilante, todavía plagada de preocupación. Y Subaru, siento haber sonado tan dura, pero eres amable, y dijo Shion y se detuvo antes de terminar. Cerró los ojos por un momento. Su rostro rebosaba de emociones, apretando la mandíbula con fuerza mientras intentaba obligarse a decir lo que pensaba. Shion. Y la gente amable, muere tan a menudo, Shion lo dijo con dolor en la voz. Abrió los ojos, aunque vacilantes, su rostro estaba rojo, y toda su postura mostraba signos de dolor y culpa, mucho más allá de las palabras pronunciadas. Shion, yo, dijo Subaru, y respiró hondo. Exhalando lentamente, intentó mantener la calma. No sé qué decir, dijo Subaru finalmente, considerando todas las posibles respuestas, pero no pudo decidirse por ninguna. Shion asintió con una sonrisa triste, frunció el ceño y señaló el callejón. Los guardias se habían ido, así que Subaru asintió en respuesta, y se pusieron en marcha de nuevo. Caminando por calles sombrías, les llevó un tiempo, pero finalmente se acercaron al lugar al que el espíritu los guiaba. Era un callejón más ancho con mucho espacio abierto entre pequeñas casas de piedra con las contraventanas cerradas y cubiertas de hielo. El lugar no estaba tan oscuro. En medio del callejón había una lámpara con una especie de cristal de maná que emitía un suave resplandor amarillo, pero también había otra fuente, más preocupante. En medio del callejón había un grupo de hombres, algunos con antorchas, otros con aspecto de guardias. Vestían cota de malla o brigantina, la mayoría con cascos parecidos a los bacinet. Pero otros estaban mucho mejor armados, y sus telas parecían mucho más limpias y caras a primera vista. Armadura de placas en hombros, pecho, brazos e incluso piernas. Aunque no todos llevaban armadura completa, sobre la armadura se veían sobrevestes con la insignia de un lobo blanco mordiendo una espada sobre un fondo azul. Todos parecían ocupados discutiendo algo, así que Subaru se acercó lentamente, dando un par de pasos, cada uno lento y pausado, con el corazón resonando en sus oídos, latiendo cada vez más rápido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, creyó por un segundo que alguien lo había notado. Uno de los guardias se giró hacia él, y Subaru se quedó paralizado, con una sombra que ocultaba su posición. Un latido, otro, y una exhalación lenta, el guardia se dio la vuelta. Se escondió, retrocedió un poco y oyó una voz familiar. Era Kirk, de pie en medio del grupo, junto con un par de sus hombres con brigadas bajo capas blancas con capucha. Y lo más interesante, uno de los soldados sujetaba a alguien por la nuca, empujándolo al suelo con la rodilla. Tras echar un vistazo rápido a los alrededores, Subaru saltó rápidamente al tejado, seguido de Shion. Sus movimientos, llenos de gracia, con su cuerpo hechizado por el maná, la obligaba a moverse de maneras humanamente imposibles, con pasos silenciosos, como si ni siquiera tocara el techo en el que se encontraban. Al observar más de cerca, Subaru reconoció al que estaba secuestrado. Era Sid.
Entonces, Kirk, ¿estás seguro de que estaba con ese bastardo? Dijo uno de los hombres con armadura. Sí, lo estaba. Los traje aquí, pero no esperaba que pasara esa mierda. Oye, ¿tienes algo que decir? ¿Dónde está ese amigo tuyo? Suéltame, dijo Sid, respirando rápida e incontrolablemente. Ni hablar, hasta que digas quién era ese tipo. Dijo Kirk, con el rostro pintado por una máscara de indiferencia. Es difícil ahí, de describir. Subaru, observando la escena, tragó saliva. No eran muchos. Diferentes ideas fluían por su mente, y antes de que pudiera dar un paso más, sus espíritus dieron la alarma, y un espíritu rojo apareció justo frente a él. Este no era uno de los suyos. Llamas salieron disparadas de un pequeño espíritu rojo, y aunque débil, Subaru saltó del tejado para esquivarlas por completo. Sin embargo, por desgracia, aterrizó justo delante de los hombres que tenían a Sid como rehén. Rápidamente convocó a sus espíritus a su lado, echó un buen vistazo a los sorprendidos hombres y a Kirk, con una mirada penetrante. Kirk sacó su espada, y un pequeño espíritu rojo se acercó a él, emitiendo una suave neblina roja. Así que aquí estás. De alguna manera supe que vendrías por ese amigo tuyo, Subaru, ¿verdad? ¿Qué se te ocurrió para hacerlo, Ah, ¿es el elfo? Aquí tienes a los dos individuos más buscados en Alvis. Kirk, déjalo ir. Lo estaba pensando, pero con una rápida señal con la mano, uno de los soldados acorazados movió la suya, y llamas rojas salieron disparadas desde lo alto. Ahora, todos a tu alrededor saben dónde estás, así que ¿cuál es el siguiente paso? ¿Luchar contra una ciudad entera? Dijo Kirk, moviendo la mano y rascándose la barbilla, con la mirada analizando. Kirk, no quiero esto. Suelta el arma y vete. Esto no va a acabar bien. Cállate, mocoso. ¿Qué vas a hacer? ¿Gritar? ¿Lanzarme magia? Anda ya, ¿por qué no haces nada? Yo. Una situación de mierda, ¿verdad? Escucha, vienen los guardias, y hay un par de militares de verdad aquí. Con talento o sin él, no conseguirás abrirte paso entre nosotros. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dijo, señalando a Sid. Subaru dio un paso adelante y otro. No tengo tiempo para esto. Está ganando tiempo, pero si cometo un error, entonces. Subaru se concentró en los espíritus, reuniendo mana y concentrándose en lo que tenía enfrente. Tenía que encargarse del hombre que sujetaba a Sid y luego asegurarse de que estuviera en condiciones de correr. Pero si no, entonces ¿qué? Tendría que cargarlo, aunque esperaba que no fuera el caso. Además, había muchos guardias y más acercándose, y también soldados. El único consuelo era que no esperaba que ocurriera nada peor. Así que Subaru se concentró en lo que tenía enfrente. Una pequeña idea floreció en su cabeza. Acercándose. Oye, enséñale lo que vamos a hacer, dijo Kirk, pero se detuvo al ver una neblina negra que lo envolvía todo. Logró concentrarse y, empujando su espada hacia adelante, intentó dispersar la neblina que le impedía ver. En un instante, la neblina se dispersó, aunque no solo por él. Los soldados a su alrededor la apartaron con un despliegue de magia de viento. Al mismo tiempo, empezó a oír gritos. El hombre que antes había sujetado a Sid yacía en el suelo sujetándose el hombro izquierdo, del que salían volutas de humo de un agujero al rojo vivo en su placa pectoral. Los guerreros se dirigieron directamente hacia Sid, y Subaru logró interceptarlos. Blandió su arma de hielo, parecida a un palo bo, y golpeó el brazo izquierdo del guardia que avanzaba, enviándolo directamente contra la pared con un crujido. Otro golpe y otro desvío hacia un lado, Subaru vio llamas acumulándose a su derecha. Kirk blandió su espada y una ola de llamas se elevó hacia adelante, pero no impactó, dispersándose en la nada justo frente a Subaru. Subaru corrió hacia Sid, quien logró ponerse de pie. Lo que le sorprendió fue la avalancha de soldados fantasmales que corrían desde atrás y avanzaban directamente hacia los guardias, enfrentándolos. Vamos, rápido, tenemos que movernos. La familiar voz de Shion resonó en sus oídos, y empujando a Sid hacia adelante, se movió. Pero antes de eso, escuchó otro grito. Al darse la vuelta, notó que algunos soldados se abrían paso entre el grupo de fantasmas. Uno de ellos se abalanzó hacia adelante con una ráfaga de viento que lo impulsó. Repulsus.
Ante la llamada de Subaru, el espacio frente a él se dobló y una pared de fuerza casi invisible se disparó directamente hacia el agresor, golpeándolo y empujándolo hacia atrás con jadeos, saliva y sangre saliendo de su boca mientras era enviado de vuelta contra la pared de una de las casas circundantes. Subaru no miró atrás, pero esperaba que el hombre estuviera bien. Subaru y el resto de sus compañeros se movieron rápidamente, corriendo por los callejones, oyendo gritos y maldiciones que se lanzaban en su dirección, algunos de ellos perdidos en el sonido de pasos pesados y nieve crujiendo. Bajo sus pies, Shion se precipitaba hacia adelante. Iba al frente, pero se detuvo de repente y saltó lejos de la lanza que salía de la calle cercana. Esta golpeó la pared cerca de ella, y más guardias y más soldados con armadura, como Subaru pudo deducir, con mejor equipo y armadura, corrieron desde todos lados, rodeándolos. Shion se movió con rapidez, esquivando a un par de ellos. Espadas y lanzas iniciaron su danza mortal, intentando golpearla. Subaru entró en pánico, pero entonces los soldados se abalanzaron sobre él desde los callejones cercanos. Sid simplemente saltó hacia atrás. Subaru intentó desviar los golpes presa del pánico. Cada vez llegaban más, conjurando escudos de hielo. Logró desviar algunos. Sus espíritus gritaban alarmados, sus gritos mezclándose con la cacofonía creada por el sonido del metal y los golpes, creando una melodía ensordecedora. «Lárgate», gritó Subaru y pensó en qué usar. Otro Shamak crearía demasiado caos. La versión él neutralizaría no solo a los soldados circundantes, sino también a sus aliados. Si se colocaba mal, todo era arriesgado, y los espíritus entraban en pánico cada vez más con cada golpe desviado. Invocando más maná, se concentró en agua, Anka y Saip. Anka aumentó la temperatura circundante, y Saip hizo circular el aire caliente, derritiendo rápidamente la nieve. Los soldados, atrapados en el viento abrasador, se tambalearon y se alejaron. El calor era abrasador. Momentos después de que la nieve y el hielo se derritieran, Aqua entró en acción. Toda el agua circundante, y además creada por magia, se alzó y se precipitó en oleadas contra los soldados y guardias que se acercaban, empujándolos con fuerza. Los soldados golpearon las paredes entre gritos. Algunos se deslizaron por una calle, y momentos después, el agua que los golpeó comenzó a congelarse. Los hombres estaban congelados, contra las paredes de las casas circundantes, algunos yacían en la calle con hielo que los sujetaba. Gritos y maldiciones resonaban, y Subaru avanzaba gritando por Shion y Sid. Siguieron avanzando, oyendo cada vez más ruido a su alrededor. Algunos de los perseguidores eran mucho más rápidos y ágiles que el resto, saltando y esquivando cualquier objeto que les lanzaran, abriéndose paso a través de los fantasmas de Shion con facilidad. Una decenas de proyectiles de hielo se formaron alrededor de Subaru. No fragmentos, sino bloques cuadrados de hielo. Instantes después, se lanzaron con fuerza hacia las piernas de sus perseguidores. Se oyeron crujidos y el sonido de metal al golpearse, seguidos de gritos de dolor. Corriendo por otra calle, otro grupo de soldados se abalanzó sobre ellos. Sid levantó rápidamente la mano. Uldon a los muros de tierra se alzaron frente a los soldados que avanzaban, deteniéndolos en seco y bloqueando el paso hacia él y el resto de su grupo de fugitivos. Rápidamente giraron hacia otra calle, viendo más y más llamas rojas dispararse hacia el cielo. «Subaru, estamos jodidos», gritó Sid, exasperado. Girando rápidamente hacia otra calle, una más ancha, se abrían muchos más caminos, y desde la mayoría de ellos ya se veían las luces de las antorchas y, lo que aterrorizaba a Subaru, diferentes tonalidades de colores. Espíritus. ¿En serio? Subaru miró a su alrededor, y los soldados se precipitaron desde diferentes caminos que los rodeaban. Shion iba delante, Sid un par de pasos detrás de ella, y Subaru se encargaba de la retaguardia. Pero ahora los soldados saltaban de todas partes, y justo antes de que pudiera gritar algo, una imagen borrosa surgió de uno de los tejados cercanos. Apenas esquivó el golpe de la gran espada, pero logró apartarse de un salto. El golpe agrietó la calle adoquinada se desintegró en ese lugar, y la nieve se levantó alrededor del soldado con la pesada armadura negra. Tenía una insignia dorada en el pecho que parecía la cara de un oso polar. Al menos eso fue lo que Subaru notó antes de que el soldado se le acercara. Hereje.
Dicho hombre vestía una armadura negra. Inquisidor. La tierra se elevó bajo sus pies, y se abalanzó con una ráfaga de velocidad hacia Subaru. Subaru intentó desviar el golpe de su espada con su palo bo de hielo, pero el potente golpe lo empujó un par de pasos. El hombre comenzó a balancearse de izquierda a derecha, y Subaru apenas logró desviar 2 golpes antes de que el tercero le rompiera el arma. La fuerza del golpe lo hizo perder el equilibrio, y cayendo al suelo, levantó la mano. Él repulsó. Una poderosa onda de espacio curvado golpeó al hombre. Fue lanzado hacia atrás antes de que un muro de piedra se alzara tras él. El muro se sacudió por el peso y la fuerza. Se quebró, y el hombre simplemente se impulsó de nuevo. Subaru rápidamente invocó otro palo bo y lo atacó, golpe tras golpe. Usó a Murak para aumentar su velocidad y reducir el peso del arma, y luego golpeó a Vita justo antes del golpe con una fuerza tremenda. Logró hacer que su oponente perdiera el equilibrio, y Subaru lo golpeó en el brazo derecho, derribándolo al suelo. El hombre se deslizó y levantó su espada. La tierra se elevó bajo Subaru y se disparó hacia arriba en forma de en la pared. Se apartó, pero la ráfaga le arañó el codo, cortando tela y piel. Subaru maldijo en voz baja. Ulfura. Una poderosa ráfaga de viento golpeó al hombre, aunque manipulada no para cortar, sino para golpear con fuerza. La armadura del Inquisidor se dobló y fue lanzado contra la pared con una explosión de polvo, pero no había espacio para respirar. Otro soldado descendió sobre él, las flechas volaban a su alrededor, y sus espíritus intentaron hacer todo lo posible para desviar las flechas y la magia que se dirigían directamente hacia él. Llamas, agua y hielo. Su espíritu de la tierra, Tureis, levantó un par de muros, pero fueron rápidamente destrozados por golpes y magia. Pedazos de roca y polvo se esparcieron por todas partes, impidiendo la vista y confundiendo a Subaru por un momento. Antes de que un par de soldados más cargaran a través del polvo, acompañados por más de estos hombres con armadura negra, inquisidores por lo que Subaru sabía. El Fura, Ulgoa, el Vita. Subaru lanzó hechizos a su alrededor, el viento azotó y repelió a los hombres con fuerza. Goa no se manifestó como un rayo de llamas, sino como un muro de fuego a su alrededor, cortando el camino hacia él, y el Vita se lanzó a una escala mayor, aplastando a soldados e inquisidores, algunos de los cuales cayeron al suelo con un golpe sordo. Su recién invocado bastón bo golpeó a uno tras otro, haciéndolos estrellar contra una oleada constante de nuevas tropas que avanzaban. Subaru echó un vistazo y vio que Sid y Shion avanzaban un poco. Había suficiente espacio para lo que tenía en mente. El Shamak. Una nube negra se formó frente a él, y empujó hacia Sid y Shion, pero algunos de los inquisidores se abrieron paso a través de la nube. ¿Cómo? Piensa. Murak, puedo saltar alto, pero no puedo dejarlos atrás, y si los llevo, joder. Seré un blanco fácil en el aire. Joder. Maldijo a Subaru, pero antes de que pudiera pensar más, oyó gritos familiares. Subaru, haz algo. ¡Ay! Sid logró esquivar la espada, pero otro soldado le atravesó el hombro con la punta de su lanza. Subaru se movió presa del pánico y vio surgir de la nada más soldados fantasmas. Atacaban a los soldados, sus espadas fantasmales golpeándolas de acero. Algunos de los fantasmas apuñalaron a los soldados. Sangre y gritos llenaron el aire. Subaru observó con pánico la brutalidad. Shion, no. Gritó Subaru. Quería decir más, pero otra espada se acercó y el escudo de hielo bloqueó el golpe. Respondiendo rápidamente, golpeó al responsable, derribándolo al suelo. No los mates, no. Otro grito, y otra oleada de soldados llegó, atacando, la magia se extendió por todas partes, y algunos golpes de viento y llamas lo alcanzaron. Los espíritus se movieron, la magia fue desviada por la magia, el fuego por el viento y el agua, los vientos por la tierra se dispararon hacia arriba, creando muros, pero esos muros explotaron un momento después, fragmentos de ellos propulsados por el aire, impactando todo a su alrededor. Fue el caos, un par de fragmentos impactaron a Subaru en la cara, aturdiéndolo por un momento. Contratista, una pequeña voz se abrió paso entre sus palabras, asustada.
Subaru volvió a blandir su bastón golpeando algunos escudos, y cualquier arma que se le cruzara, sus brazos comenzaron a dolerle, su respiración se aceleraba cada vez más, pequeños cortes comenzaron a aparecer en sus manos y brazos, y las cuchillas a veces se escapaban por el aliento. El espíritu de la tierra de Subaru, Tureis, levantó la tierra y la calle que estaba sobre ella, y la hizo estrellarse, golpeando a algunos soldados con una explosión de polvo. Se invocaron más proyectiles de hielo y más agua surgió en oleadas que chocaron contra las oleadas de hombres que se acercaban gritando. Subaru intentaba con todas sus fuerzas noquearlos, tratando de encontrar una salida, pero entonces sus pensamientos fueron ahuyentados por un dolor abrasador que se extendió desde su hombro hasta su pecho cuando una flecha lo golpeó en el hombro izquierdo. Un grupo de arqueros vino de la calle cercana. Estaban cerca. Le dispararon flechas, el viento lanzado por el espíritu desvió algunas, y otras por pequeños escudos de hielo. Algunos atravesaron los escudos invocados mágicamente, y Subaru logró evitarlos por un pelo, aunque uno de ellos le cortó la mejilla y otro le atravesó el brazo. Intentó ahogar un grito, pero fue difícil. Lo que siguió fue el grito de su espíritu de fuego. Anka se obligó a sí mismo a obedecer las órdenes que Subaru estaba ejecutando, y Subaru sintió su rabia, su miedo. Lo envolvió por completo. Era nada menos que un infierno ardiente que rompía cualquier obstáculo que Subaru intentara poner. ¡No! Un grito atravesó el aire, y un momento después, una gran oleada de llamas surgió del espíritu, dirigida directamente a los arqueros y soldados frente a ellos. Un rayo de fuego impactó con fuerza, quemando, abrazando y derritiendo las armaduras y los cuerpos de quienes se encontraban dentro de estas llamas implacables. Los gritos estallaron a su alrededor, el pánico aumentó aún más. Subaru se giró y sintió algo golpeándole el pecho. Fue lanzado directamente contra la pared con un crujido por el golpe de un martillo blandido por un soldado enorme. Subaru gritó. Apretó los dientes con exasperación, pero antes de que pudiera decir nada, el hombre se abalanzó sobre él y blandió su martillo. Subaru se hizo a un lado, y la pared en la que se apoyaba un momento antes cedió. Polvo, fragmentos de rocas y nieve le golpearon la cara. El hombre se agarró la garganta y golpeó la cabeza de Subaru contra lo que quedaba de la pared con fuerza. La visión de Subaru se nubló, su espíritu gritó, y lo que siguió fue un puñetazo enguantado directo a su cara. Subaru perdió el equilibrio y cayó de espaldas al suelo. Contratista. Subaru. Otro grito lo interrumpió en su mente. Su visión era temblorosa, su mente un caos, gritos de aliados y enemigos mezclados, y no sabía qué era qué. Los gritos de su espíritu ascendieron. Su orden era clara. No atacar de forma mortal, pero ya era demasiado tarde. El soldado de antes saltó sobre él, aplastándolo con su peso. Puso una de sus manos en la garganta de Subaru, y la otra mano estaba preparada para un golpe aplastante, pero antes de que pudiera dar un golpe, un disparo de un rayo blanco atravesó directamente su ojo, dejando un agujero quemado. Los lados de su casco alrededor de su ya inexistente ojo estaban rojos por el Hwald lanzado por su espíritu Yanbao. El hombre se quedó quieto, y un momento después, se deslizó hacia un lado. Subaru miró con pánico, con los ojos dilatados. A su alrededor había soldados, algunos de ellos corriendo hacia él, blandiendo una plétora completa de armas. Sid estaba un poco lejos, y justo cuando lo vio, fue atravesado por una lanza, sus gemidos de dolor de alguna manera, cortando a través del sonido de la batalla. Lo que siguió fue la elevación de la tierra a su alrededor. La tierra se inclinó y se disparó directamente hacia los soldados en forma de lanzas, atravesando a un par de ellos. Shion estaba luchando a un lado, fantasmas acompañándola, atravesando a los soldados. En cuanto a ella, lanzaba una especie de orbes grisáceos que atravesaban a los soldados y salían de sus espaldas, dejando pequeñas volutas de humo grisáceo a su alrededor, pero sin heridas visibles. La mayoría cayó al suelo entre gritos y temblores. Los soldados se acercaron. Sus armas reflejaban la luz de la luna, sus rostros fruncían el ceño y gruñían. Subaru movió la mano con un grito. Ulvita. El grito fue fuerte y el hechizo surtió efecto de inmediato. Todo el grupo de soldados cayó al suelo como empujado por una fuerza invisible.
La fuerza fue aterradora, el suelo se agrietó y los cuerpos de los soldados fueron aplastados, sus cráneos se rompieron y luego quedaron aplastados contra la calle. Subaru pudo ver sangre y todo tipo de materia mezclada, los sonidos de chapoteos y aplastamientos demasiado fuertes para sus oídos. El hechizo lanzado en pánico fue demasiado fuerte. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par, con la boca torcida. No, lo siento. Dijo Subaru, y más tropas llegaron. Subaru se puso de pie y empujó a los soldados que avanzaban con poderosas ráfagas de viento, enviándolos de vuelta a las paredes o deslizándose por la calle. Dio un paso adelante. Sid estaba tratando de detener el sangrado y lanzando hechizos de tierra. El muro de tierra se levantó, y más lanzas de tierra dispararon desde el suelo a los soldados que avanzaban que intentaban llegar a él. Se lanzaron hechizos, y siguió una explosión del muro de tierra. Pedazos de rocas y tierra se dispersaron alrededor, creando otra nube de polvo. En cuanto a Xion, ella estaba siendo abrumada. Fue enviada de vuelta con llamas quemándole el pecho. Se deslizó por el suelo y lanzó de nuevo. Más soldados fantasmas llegaron, cortando y desgarrando a través de los soldados, y siendo derribados. Subaru echó un último vistazo a eso. Sus ojos se dilataron, su mente en espiral, movió sus manos. Los gritos de sus espíritus asustados abrumaban su mente, toda la preocupación y el miedo que sentían por su vida. Los gritos se hacían cada vez más fuertes. No había salida, ya no de la forma que deseaba. Con el rostro tenso, apretó los dientes. Lo siento, el ninja a su alrededor, cristales púrpura con volutas de humo negro se materializaron en el aire. Su número era incierto. Un instante después, los cristales se movieron y atacaron a los soldados con fuerza, cortándolos, algunos de ellos explotando en una cascada de fragmentos a alta velocidad que los desgarraron. Sus cuerpos enteros se hicieron trizas y se cristalizaron. Una nube de sangre roja brotó directamente de los alcanzados y luego se convirtió rápidamente en humo púrpura antes de caer al suelo. Subaru avanzó, materializando una larga espada. Potesta Subaru gritó el nombre del hechizo, el hechizo de Yang. La magia Yang era conocida por aumentar la fuerza de quien la empuñaba. Ese hechizo estaba hecho para aumentar la fuerza proporcionada a un grado increíble. Cuando se lanzó el hechizo, las volutas doradas de luz comenzaron a girar alrededor de Subaru. Sintió la luz. Su mente se calmó, y se lanzó hacia adelante y golpeó a los que aún avanzaban, cortando a través de hombres y escudos por igual. Cristales hechos con ninja volaban alrededor, disparando contra cualquiera que estuviera cerca y contra quienes seguían combatiendo con sus amigos. Algunos soldados no se dieron cuenta antes de que fuera demasiado tarde. Otros, que sí, intentaron moverse y fueron rápidamente aniquilados por fantasmas. La batalla continuaba, y cuerpos y fragmentos estaban esparcidos por todas partes. Subaru se giró y vio a un grupo de 3 soldados avanzando. El que iba delante llevaba una armadura de placas de acero con una insignia de lobo en ambos hombros, y en la cabeza un yelmo de olla de acero. El Dona. Con un grito animal, la tierra se elevó y salió disparada hacia ellos. El primer soldado la atravesó, aunque sus compañeros terminaron atravesados por tierra moldeada en púas. El soldado blandió su martillo directamente hacia él, y Subaru logró agacharse y, con una espada recién invocada, golpeó rápidamente el costado de la armadura pectoral, pero para su sorpresa, no la atravesó, solo rozándola ligeramente. Momentos después, el soldado lo golpeó con el codo blindado, desorientándolo, y entonces blandió su martillo. Subaru apenas logró esquivarlo, pero sintió algo arremolinándose a su alrededor y cortándole la cara. Empujándose hacia un lado, golpeó de nuevo, y los cristales de ninja lo siguieron, impactando la armadura. Su espada golpeó el casco, pero nuevamente solo rasgó el metal. Los cristales impactaron, dejando abolladuras como mucho, sin poder atravesarlo directamente. Subaru intentó alejarse de nuevo, pero esta vez el martillo del soldado dio en el blanco. Subaru logró protegerse el pecho con el brazo, pero el golpe fue devastador. Sintiendo que sus huesos se estremecían y sus costillas se doblaban, fue lanzado directamente contra la pared de la casa más pequeña. Desorientado, escupió la sangre que se acumulaba en su boca. El ninja, dijo en voz baja.
Una multitud de cristales salió disparada hacia adelante, directo hacia el soldado. Ulfura. Soldado conjuró durante el golpe de su martillo, y como un conductor, el martillo canalizó maná, y justo con su golpe, la magia se desató. Una poderosa ráfaga de viento se dirigió directamente hacia Subaru. Algunos de los cristales que avanzaban fueron empujados y rotos, el hechizo impactó directamente en el objetivo, piedras y rocas explotaron, y toda la casa que estaba detrás de Subaru fue destrozada por un fuerte viento. Una nube de polvo envolvió el área. Los espíritus a su alrededor se desvanecieron en el aire. En cuanto al soldado, permaneció inmóvil en posición de batalla, con el martillo sobre el pecho. Su armadura estaba abollada en algunas partes, pero al observar más de cerca, se podía ver que las abolladuras se encontraban principalmente en los laterales. En algunos lugares, se podían notar cortes visibles adornados con cristal púrpura, pero estos se encontraban principalmente en los laterales. Los lugares donde el metal protegía sus puntos más vitales permanecieron prácticamente intactos, ya que la magia que lo había impactado previamente fue desviada. Sin embargo, en los límites de la protección, alrededor de sus hombros, aún había fragmentos de cristal hundidos profundamente, aunque era incierto si tocaron la suave piel que había debajo. La respuesta era clara. El soldado usaba el método de encantamiento de maná, similar al método de flujo de maná, aunque posteriormente se centraba en mejorar la fuerza, la resistencia, la velocidad y los reflejos de quien lo usaba mediante el flujo controlado de maná. El método de encantamiento de maná consistía en mejorar el equipo que se portaba, aumentando significativamente su durabilidad hasta el punto de que los golpes y la magia que normalmente lo destrozarían pudieran resistirse o incluso desviarse por completo. Este método también se usaba en armas, aumentando su durabilidad y su poder de impacto, permitiéndoles atravesar armaduras y carne sin ninguna resistencia. Ambos métodos eran poderosos, aunque no muchos eran capaces de soldarlos, e incluso si lo eran, cada individuo alcanzaba diferentes niveles de maestría. Sin embargo, también existía una forma más rudimentaria de lograrlo. Con solo inyectar maná, se podía mejorar el cuerpo y el equipo, aunque su eficiencia era menor que la de quienes implementaban el método correctamente. Pero si se era uno de los afortunados con enormes cantidades de maná, los efectos podían ser comparables a los de quienes usaban el método, pero tenían una capacidad de maná innata menor. El método de encantamiento de maná se centraba principalmente en la circulación constante y equilibrada a través de todo el equipo, aunque también permitía ciertas libertades que, con un cierto dominio, permitían cambiar fácilmente el flujo de maná en la armadura, centrándose en áreas designadas, protegiendo puntos importantes en ese momento. Y eso era exactamente lo que hacía el hombre frente a Subaru, o más bien sobre él en ese momento. En cuanto a Subaru, justo antes del golpe, logró desviarlo con su hechizo de defensa mágica absoluta, y poco después desapareció entre las sombras circundantes, avanzando lentamente, usando una nube de polvo como cobertura. En ese momento, estaba debajo de su oponente. Esperando y observando, el hombre se giró hacia sus soldados tras enviar otra ráfaga de viento hacia la zona nublada donde Subaru se encontraba hacía un momento. Cuando el polvo se disipó, no lo vio. Se giró hacia sus compañeros, gritando órdenes que Subaru no pudo oír. En esa forma, todo estaba amortiguado. Su mente, sus pensamientos e incluso su vista estaban distorsionados, pero vio una oportunidad. No había metal bajo su barbilla, y rápidamente abandonó las sombras. Disparándose hacia arriba desde la oscuridad líquida, apuñaló al hombre justo debajo de la barbilla, sin protección, expuesto al daño. Una daga, con empuñadura de hielo y una hoja de cristal púrpura, atravesó suavemente la suave piel hasta llegar al mango. El hombre se quedó paralizado. Una nube roja y sangrienta salió de la boquilla de su casco, con gotas de sangre deslizándose lentamente. En cuanto el hombre cayó de lado, la última imagen que vio fue la de un hombre con los ojos cansados y enrojecidos, con lágrimas deslizándose lentamente, ensangrentado y maltrecho, con la boca abierta y los dientes apretados. Todo su rostro desprendía la sensación de estar al borde del abismo. Subaru permaneció inmóvil por un momento, con sangre fresca goteando lentamente de su rostro. Curioso quién era ese hombre. ¿Cuánto tiempo entrenó? Y ahora, todo le había sido arrebatado.
Subaru volvió a oír una voz en su mente, que atravesó la cacofonía de terror que lo rodeaba. La voz era preocupada, asustada, llamando y esperando. Subaru se quedó quieto, con los ojos cansados y rojos, la sangre manando lentamente de su rostro, algo llenándose los ojos. Su respiración era incontrolable y su postura temblaba. Ya había tenido suficiente. Al ver a todos los muertos, o moribundos, sobre la sangre, sus ojos se llenaron de lágrimas. Su mente se liberó del maná calmante del agua y del manayam que fortalecía la voluntad. Ahora, libre de todo lo que intentaba silenciarlo de la crueldad que lo rodeaba, con todos los sentimientos abrumadores y aún sintiendo la distorsión de las sombras que lo dejaban, se sentía fuera de lugar, roto y agotado más allá de lo razonable. Sus labios apenas se movían, aunque sin palabras, y sus ojos estaban casi muertos. La orquesta de dolor en que se había convertido el entorno lo aplastó, y entonces miró al resto de los soldados a su alrededor. Algunos yacían destrozados, otros en charcos de sangre, algunos con extremidades amputadas clamando por sus padres, madres, cualquiera que apreciaran de corazón, o a quien su fe se dirigiera, espíritus, o cristal, o laguna. Tantas llamadas, todas las súplicas, todas las oraciones gritadas, quedaron sin respuesta, y solo el silencio reinó en el reino de los sueños y esperanzas de quienes lo rodeaban. No quise, solo un susurro que apenas salió de sus labios. Al ver la muerte de su líder, los soldados entraron en pánico y avanzaron gritando. Con las armas en alto, se abalanzaron sobre el responsable. Sus gritos resonaron en Subaru. Estaba cansado, tan cansado, todo esto y para qué. Otro cadáver, solo otra miseria, nacida de qué. Su avaricia. Su orgullo. Solo quería salvar y terminó aquí, matando, robando. Si ese era el camino que debía recorrer, prefería no recorrerlo más, ni ahora ni nunca. Esa no era la historia heroica que soñaba, ni la falsa que creó antes con el poder que ahora era inútil, como él. Así que sus ojos se cerraron lentamente, esperando el final, pues solo allí encontraría satisfacción. Que fuera un monstruo destinado a ser aniquilado, pues no era un héroe. En algún lugar de su mente, albergaba la esperanza de que tal vez pudiera terminar de verdad, si lo deseaba con suficiente fuerza. Los soldados avanzaron a toda velocidad. Las espadas brillaban, impulsadas con determinación. Pero justo antes de que pudieran alcanzar a Subaru, fueron empujados por una fuerza invisible. Todos retrocedieron, chocando contra los muros cercanos o cayendo por las calles. Algunos se levantaron al instante, pero quedaron impactados por lo que vieron. Largas plumas negras se desprendían por todas partes, la mayoría flotando suavemente en el aire. Pero lo que más los impactó fue lo que flotaba, o más bien, justo detrás del hombre al que querían matar. Era un enorme cuervo, flotando en el aire con la cabeza justo encima de la de Subaru, con sus alas rodeándolo a modo de protección. El cuervo era de un negro sombrío, con volutas de humo saliendo de su cuerpo, sus ojos brillaban con una luz púrpura. El cuervo batió sus alas y más plumas salieron, danzando en el aire. La veleta era de un negro azabache, con el asta de un púrpura oscuro. La veleta era de un negro azabache, con el asta de un púrpura oscuro. Esta es la foto que más se parece. Rigel, dijo Subaru, su voz apenas podía considerarse un susurro. Contratista, no te harán más daño. Lo siento mucho, dijo Subaru con la voz distorsionada. No lo sientas. ¿El Minja? Una voz, más vieja, más poderosa, resonó con fuerza en el campo de batalla. Y como por orden, las plumas que estaban esparcidas, ondeando suavemente en el viento, se detuvieron. Y se volvieron hacia los soldados, y entonces fueron lanzados hacia adelante con fuerza, atravesando y desgarrando a soldados e inquisidores por igual. Las armas se rompieron, las armaduras y los escudos se hicieron añicos, algunas de las púas de la pluma se enderezaron y salieron disparadas de la propia pluma, pequeños proyectiles. Tras destrozar a quienes rodeaban la pluma, una pluma desnuda atravesó a otro soldado. A su alrededor, los soldados fueron destrozados y cristalizados en cristal negro, no morado, rompiéndose y siendo desechados como nada más que polvo negro. Quienes rodeaban a Subaru y quienes seguían luchando con Shion y Sid también murieron ante la implacable fuerza de Minja, ahora aún más fuerte, en una forma diferente.
El polvo negro cubría toda la calle. Los cuerpos se convirtieron en cristal negro que se desmoronaba. Subaru se quedó frente a todo, con asombro e incredulidad en su rostro. Sus ojos estaban tan dilatados que sus pupilas eran casi invisibles. Su boca se movía, pero sus labios le impedían hablar. Aunque tal vez su mente no comprendía lo que sucedía. Soy un monstruo. Lentamente cayó de rodillas, los restos de nieve a su alrededor se alzaron en una nube roja, morada y negra. Una suave brisa le apartó el pelo y le nubló la vista con aquella niebla de colores. Para algunos, podría considerarse hermosa, pero para él, que sabía exactamente cómo se formaban esos colores, era un espectáculo horrible. Se inclinó y vomitó en el camino, ahora agrietado, con piezas de armas y armaduras esparcidas por todas partes. Oyó voces, pero ya no estaba seguro. Su visión se distorsionaba, aparecían puntos blancos por todas partes, pero esos no eran sus espíritus. Su pulso se aceleró, su corazón latía como un tambor, su respiración era rápida, todo se oscurecía, y con un golpe sordo, cayó al suelo, con el infierno que él mismo había creado como la última imagen que vislumbró antes de que la oscuridad lo venciera y lo dejara dormir, en su cuna siempre protectora. Rigel aterrizó en el suelo y miró a los que quedaban. Su voz resonó, sacudiendo la nieve de las paredes y rompiendo los carámbanos que colgaban de los tejados de los edificios circundantes. Para aquellos que desean ver otro día, váyanse de inmediato. En cuanto a quienes aún estén dispuestos a dañar a quien amo, no tendré piedad. Al oír la declaración, Rigel batió sus alas una vez más, la fuerza que lo impulsaba empujó a las fuerzas restantes sobre sus espaldas. Las paredes se agrietaron, las puertas y las aletas que protegían las ventanas volaron, la nieve, ahora de tantos tonos, se alzó, y fue empujada en oleadas adornadas con tantos colores antinaturales, que golpearon a los restos de los soldados. Se quedaron inmóviles, un latido, otro, 5 más, y comenzaron a correr en cualquier dirección posible, algunos conmocionados por el espectáculo que se desarrollaba, otros con maldiciones e incredulidad en sus rostros, al presenciar al espíritu en tal forma. El lugar se vació rápidamente, con solo un par de hombres escondidos en los rincones, observando. Sid y Shion estaban cansados y heridos, respirando con el agotamiento claramente pintado en sus rostros. Miraron a Raven, que estaba cerca de Subaru. Este los miró. Sid avanzó hacia Subaru y gritó su nombre en vano. Shion observaba conmocionado todo lo ocurrido y se movió justo detrás de él. Coloquen a mi contratista sobre mi espalda y tomen asiento. Saldremos de aquí de inmediato, dijo Rigel con voz alta y autoritaria. Sid, con aspecto de shock, tomó a Subaru y lo empujó sobre el lomo del enorme cuervo. Shion lo miró con incredulidad y, negando con la cabeza, saltó sobre el cuervo, sujetando a Subaru. Sid la siguió rápidamente. Mis hermanos y hermanas, apóyenme ahora, por nuestro Subaru. Los espíritus aparecieron de nuevo, y el flujo de maná envolvió a Rigel. Con un aleteo, se impulsó hacia arriba, volando por los aires. Cuando alcanzó la altura suficiente, giró hacia el este. Dime, Shion y Sid, ¿saben a dónde podríamos ir? Sid miró con sorpresa. Tragó saliva y quiso hablar, pero Shion lo interrumpió. Vuela hacia el norte. Te guiaré. Conozco el lugar y a la gente que puede ayudarnos. Ya llegó bastante tarde, pero aún deberían estar allí. Está bastante lejos, así que espero que tenga fuerzas, señor Raven, dijo Shion, aunque su voz no tenía la misma calidez que antes, palabras que salieron más silenciosas de lo habitual. Entendido, entonces guíame, Shion. Me quedan fuerzas. Mis hermanos y hermanas me apoyarán para garantizar la seguridad de nuestro contratista. Dijo Rigel, volando por los cielos. La ciudad de Alvis se hacía cada vez más pequeña a cada segundo. El aire frío no significaba nada para él, pero aún así, Anka parecía más grande que antes como una bola de fuego puro, y el aire caliente fluía a su alrededor, permitiendo un momento de respiro a los afectados por esta atmósfera gélida. Mientras la ciudad de Alvis se alejaba cada vez más, con solo la luz indicando que había una ciudad, Subaru yacía inconsciente, su cuerpo sostenido por Shion. Lentamente se acercó a su espalda y lo abrazó. Gracias por salvarme, y por favor, que estés bien.
Palabras casi susurrantes salieron de sus labios, llenas de gratitud hacia quien lo arriesgó todo para salvarle la vida. Alvis ve en silencio, llenos de dolor y decepción. Poco después de que Rigel lo abandonara, la gente comenzó a desalojar el lugar, maldiciendo y preguntando a los espíritus de arriba por qué los sometían a semejante prueba. ¿Por qué se les concedía semejante castigo, si lo único que hacían era realizar una obra sagrada para eliminar la abominación? Pero sus plegarias eran respondidas con silencio. Otros habitantes llegaron a la conclusión de que así debía ser, y el gran cuervo, como llamaban al espíritu, estaba allí para poner a prueba su manto, para comprobar la fuerza de su fe. Así, en secreto, e incluso en las calles, se erigieron estatuas y pinturas del gran cuervo, o como algunos lo llamaban, el ave sagrada de la perseverancia. Pues había desafiado la fuerza de la fe de aquellos que habían sido bendecidos por el cristal de Oz, y la supervivencia de la ciudad demostró que eran verdaderamente honestos e inquebrantables en su amor por el benevolente protector de su país. El recién nombrado Espíritu Sagrado impactó a algunos, pero la Iglesia decidió aceptarlo y enviar mensajes a todos para que estén alerta y preparados para la llegada del que viste de negro, quien guió la ave sagrada hacia aquellos cuya fe será puesta a prueba y demostrará ser incuestionable. Y en cuanto al día en que sucedió, fue declarado el Día de la Nieve Negra, donde la fe de la ciudad de Alvis fue sacudida y fortalecida para siempre. En cuanto al juicio de brujas que fue perturbado, se dijo que el gran cuervo vino a eliminar a la bruja antes de que pudiera maldecir a todo el pueblo de Alvis, ya que su poder era demasiado grande para ser quemada. Así que el cuervo vino para traerla a su nido y devorarla, borrando esa mancha del mundo de una vez por todas, salvando a miles de un destino que podría describirse como peor que la muerte. Rigel, al menos como lo imaginé. Todavía está un poco desviado, pero no tanto. Rigel, al menos en tamaño normal. Es un poco grande, pero da una idea. Creo que esto se acerca más a como me lo imagino. Solo que es un poco grande. Pero quizás en un par de años, Por otro lado, Put podría tomar una forma enorme. Rigel en el futuro. Quizás en un par de años, Capítulo 20. Solo Subaru. Resumen. Realidad o solo fantasía de una mente cansada. La habitación le resultaba familiar, demasiado familiar, con paredes pintadas de un cálido color azulado, un escritorio, una mesa y una silla, todos colocados como debían estar, intactos. Todo era demasiado familiar, demasiado tranquilo. Echando un vistazo a su alrededor, él, quienquiera que se llamara, no se sentía muy bien. Era como si un fragmento de su memoria se hubiera materializado. Levantándose de la cama, que era extrañamente demasiado suave y demasiado agradable, miró a su alrededor. Libros, figuritas. ¿Cómo sabía siquiera el nombre de ese extraño objeto pequeño con aspecto de niña, esparcido en la estantería? Al observar con atención, notó que todos tenían el pelo plateado, y entonces giró la cabeza, contemplando toda la habitación. Imágenes, figuras, todo, tan conocido, pero de alguna manera, tan lejano, que su mente no podía reconstruirlo. Era extraño, anormal, como si debiera saber dónde estaba, pero de alguna manera no podía aceptarlo. Algo andaba mal, o eso creía. Sacudió la cabeza e intentó levantarse de la cama, aunque se sentía mal. Era el lugar más cómodo en el que jamás había estado, el lugar más suave, el lugar más encantador. Simplemente era diferente. Nunca se levantaría. Si tuviera la posibilidad de quedarse allí para siempre, eso es exactamente lo que haría, sin importar las consecuencias. Pero entonces, impulsado por la curiosidad y un poco de miedo, decidió incorporarse. No es como si este lugar escapara alguna vez. ¿O sí? Era difícil decirlo, no lo sabía, y no había nada que le diera respuesta a tal pregunta. Estaba desnudo. No, alguna ropa rara, otra vez, debería saber el nombre, pijama. O algo así, ¿qué es? ¿Dónde está? No puede ser. Quería salir y explorar el lugar, pero sentía algo extraño. Al mirarse el brazo, lo vio. Una especie de brazalete, hecho de algún material sintético, quizás nylon. Estaba conectado a algo, a un monitor con líneas y números. Un suave sonido resonó por la habitación, y entonces al menos sintió algo en el pecho.
Al levantarse el cuello del pijama, notó ondas de diferentes colores, o al menos esa fue la primera palabra que le vino a la mente. Todas estaban conectadas a él, alrededor de su pecho. Trazó suavemente los cables con los dedos y se quedó en silencio, sin aliento, y abrió mucho los ojos. Sus labios se movieron lentamente, pero sin palabras. Su mente olvidó cómo hablar, algo tan básico, aunque demasiado difícil en ese momento. ¿Qué es eso? No puede ser. Soñé. Todo. Se recostó en la cama, con los ojos abiertos, mirando el techo, ahora familiar, demasiado familiar. Sus pensamientos iban a 1000 por hora. Conmocionado, aterrorizado, y luego simplemente, extasiado. Estoy en mi habitación como... gritó Subaru, con el cuerpo temblando aunque sus labios formaban una sonrisa frenética, sus ojos, enormes como platos, absorbían todas las imágenes que ahora, cuando la niebla de su mente se disipó, no solo le resultaban familiares, sino que todo era suyo, o al menos en la medida de lo posible. Al final, de alguna manera era propiedad de sus padres. Mis padres no puede ser. No puedo estar en mi habitación. Es imposible, ¿o sí? Subaru se habló a sí mismo en voz baja, con pequeñas risitas y jadeos que salían de su boca a un ritmo rápido. ¿Fue todo un sueño? Se preguntó Subaru, y por un momento sus labios se apretaron en una fina línea, con los ojos vidriosos. Fue un sueño. De verdad. Un sueño. Jaja, no se parecía en nada a una risa normal, la risa de un loco que acaba de encontrar lo que había buscado toda su vida. He vuelto. De verdad he vuelto. Morí. Oh. ¿Acaso ocurrió? Rigel. Shion. Sid. ¿Alguien? ¿Me oye alguien? ¡Qué bien! Están todos callados, no. Exist. Ja, dijo Subaru, con una carcajada al final. ¿Regresar por muerte? ¿Qué es eso? ¿Acaso existe? Sake ya. Ja, otra carcajada, los ojos de Subaru estaban llenos de alegría, su risa resonaba. Sus brazos se agitaban con locura. Es mío, ¿verdad? Fue un sueño largo y de mierda, todo. Claro que sí. Una mierda como esta no existe. Nada de esto existe. No estoy loco. La risa resonó, hasta el punto de que le empezó a doler la garganta y sintió como si todo el aire de sus pulmones se hubiera evaporado. Era una locura, más allá de lo que jamás hubiera esperado, pero aquí estaba, despertado, todo aquello, era solo un sueño, no, una pesadilla, una locura. ¿Qué demonios pasó entonces? Soltó Subaru, lo dijo en voz alta, y antes de que cualquier otro pensamiento pudiera asentarse en su mente, vio las puertas de su habitación abrirse de golpe. Entraban dos personas, una mujer de unos 30 y tantos a primera vista y un hombre con el pelo negro y puntiagudo, igual que el suyo, de unos 40. Además, no estaba seguro. Ambos lo miraron con asombro y luego con sonrisas y lágrimas. Hijo. Subaru simplemente miró al hombre, y no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas. Se estremeció un poco y sonrió. Un instante después, sintió unos brazos fuertes rodeándolo. Se atragantó, sonrió, estaba en éxtasis y confusión a la vez, no podía creerlo, quería, pero no podía. Papá, su voz salió distorsionada, temblorosa y suplicante. Subaru, estás despierto, estás aquí, y mi hijo está aquí. Estoy aquí, al menos he vuelto, ja. Apenas un instante después de que otros brazos lo rodearan, más delgados y tiernos, conoció esa sensación, algo que extrañaba profundamente. Mamá. Mi bebé, mi Subaru. Su madre tenía lágrimas en los ojos, la cara roja, pero sonreía. Mamá, ¿eres tú de verdad? No puedo creerlo. Soy yo, Subaru. Ni siquiera lo sabes, dormiste tanto tiempo. Subaru abrió la boca y luego la cerró. Estaba confundido. ¿Dormir? ¿De verdad? Y si así era, ¿cuánto tiempo? Las preguntas comenzaron a acumularse, pero las apartó por un momento, atesorando el momento de aquel reencuentro tan esperado. Papá, mamá. ¿Qué pasó? Preguntó Subaru un momento después de que los llantos de toda la familia Natsuki se apagaran lentamente, y tanto su padre como su madre se apartaron lentamente y se sentaron a ambos lados de su cama. Mirándolo como a un fantasma, algo frágil que se romperá y desaparecerá con solo un suspiro.
Hijo, 2 semanas, estuviste inconsciente 2 semanas. Disculpa. 2 semanas. ¿Qué pasó? ¿Qué demonios pasó, papá? Gritó Subaru. Había sido imposible todo este tiempo. No podía ser. No podía ser verdad. Subaru, querido, nosotros. Su madre se atragantó y perdió la voz. Mamá. Hijo, espera un momento. Naoko, vamos, estás muy sensible. Hablaré con él. Llama a un médico si puedes. Debería venir a ver a Subaru ahora que está despierto. Y oye, tranquilo, ya ves que Subaru ha vuelto. Oh, prepara algo. Naoko se calmó un poco y sonrió. ¿Con mucha mayonesa? Preguntó Naoko con una leve risita, aún con lágrimas en los ojos. Aunque ya sabía la respuesta. ¡Claro!, dijo Kenichi con una gran sonrisa, como si fuera lo más obvio del mundo. Naoko se secó lentamente las lágrimas y le dedicó a Subaru una radiante sonrisa. Yo prepararé, hijo. Me alegro mucho de que hayas vuelto. Es difícil expresarlo con palabras. Prepararé tu plato favorito, dijo Naoko y rápidamente abrazó a Subaru una vez más antes de salir de la habitación. Las puertas se cerraron con un clic. Cuando Naoko se fue, Subaru guardó silencio por un momento. Quería decirle algo a su padre, pero no encontraba palabras para expresar lo que sentía. Subaru. Hijo. Preguntó Kenichi al ver la confusión en el rostro de Subaru. Papá, ¿qué demonios me ha pasado? Todo esto. ¿Y dormir, qué? Hijo, te acabas de despertar, ¿sabes? Y vas a correr como mamá. La expresión de Kenichi se tornó de asombro, pero enseguida se recompuso con esa leve sonrisa que también conocía. No, no lo haré. Estuviste dormido, o más bien en coma, durante exactamente 2 semanas. Te encontramos, no te equivocas, nos llamaron del hospital Aoba. Tuviste un accidente. Un coche te atropelló al salir de una tienda. Hay constancia de ello, y después del accidente, estabas dormido. Así que estuve fuera 2 semanas. Preguntó Subaru, con la voz como un susurro, apenas deslizándose entre sus labios. Sí, estábamos muy preocupados, y después de un tiempo nos dijeron que todo estaría bien. Tu actividad cerebral y todo estaba normal. Te llevamos a casa después de una semana. Incluso el médico que te atendía lo recomendó. Algo sobre despertar en un entorno familiar para mayor seguridad, o algo así. Yo. Papá, te tiembla la voz. Claro que sí. Gritó Kenichi. Subaru se movió, un poco sorprendido por la fuerza de su voz. Lo siento, hijo, es que no sabes lo preocupado que estaba, cuánto lloró Naoko, tu madre. Estábamos todo iba a estar bien, pero no lo podíamos creer. Teníamos mucho miedo por ti. Yo tenía miedo. Papá. Hijo, me alegro mucho de que hayas vuelto. Te quiero, hijo, ni siquiera sabes el susto que pasó tu madre en estos últimos días, ni cuánto miedo tuve. Yo también te quiero, papá, pero dime, ¿así que todo este tiempo estuve inconsciente? Sí, lo estuviste, aunque más como en un sueño. Eso al menos lo aprendí en el hospital y también después. ¿Sueño? ¿Qué quieres decir con sueño? Basurabas las palabras mientras dormías, algunos nombres. A veces gritabas. Era tan extraño y antinatural, como si estuvieras en una pesadilla. Nos dijeron que puede pasar, y tuvimos que darte una dosis de diferentes medicamentos, fármacos, para calmarte. A veces temblabas mientras dormías. Fue horrible verlo. Subaru permaneció inmóvil, como una estatua, con la respiración entrecortada, y abriendo lentamente los labios, formuló una pregunta que invadía su mente. Papá, ¿oíste unas palabras? Sí, pero no nos centremos en ellas. Tú eres y... Papá. ¿Qué fueron esas palabras? Preguntó Subaru, con la calma desmoronándose. Necesitaba saberlo. Kenichi lo miró con cierta sorpresa. Subaru nunca fue un niño ni un hombre que le gritara. Era más bien una sombra que, simplemente, era. A menudo bromeaban o jugaban, pero gritar y exigir algo, nunca. Aunque no era la forma correcta de referirse a su propio hijo, sabía que era la verdad, pero ahora, mirándolo, sentía que hablaba con alguien mucho mayor, con mucha más experiencia. Subaru, ¿qué te pasó? Preguntó Kenichi. Tras esa pregunta, Subaru cerró la boca y se quedó temblando.
Sus labios temblaron, y luego inhaló y exhaló, intentando calmarse. Tanto, papá, eso del sueño llamarlo pesadilla era quedarse corto. Fue un infierno, papá, un infierno. Me llevó, estuve allí más de un año, año y medio más. Ya ni siquiera estoy seguro, pero fue mucho, demasiado tiempo. Subaru. Yo morí en ese sueño. Sufrí muchísimo. Lo sentí. Sé que lo sentí, putamente. Gritó Subaru. Fue horrible, como nunca antes. Yo hice lo que hice, sufrí, e incluso me lastimé, maldita sea. Gritó Subaru, y luego miró su brazo izquierdo, que estaba cubierto por una manga. Tragó saliva y se la desenvolvió lentamente hasta el hombro. Deslizó las manos alrededor de él y luego rápidamente las movió alrededor de su rostro. Estaba intacto, sin surcos, sin cicatrices, nada. ¿Qué? Preguntó Subaru. Hijo. No hay cicatrices, nada, no puedo creerlo. Hijo, ¿qué te pasó? Ya ni lo sé, papá. Papá, ¿qué nombres dije o qué palabras? Subaru, quizás sea mejor no mencionarlos, viendo tu estado, y. Acabas de despertar. Ya habrá tiempo para eso. Papá, por favor. El tono de Subaru era suplicante. Y Kenichi se quedó sin palabras, chasqueando la lengua. Quería cambiar las tornas, no compartir palabras ni nada que pudiera herir a su hijo. Hijo, entonces dime qué pasó. Cuéntamelo todo. Se detuvo un momento, repasando su memoria. Se sentía perplejo. Fue como atravesar una niebla. Murió, estaba seguro, pero ¿cómo? ¿Por una espada? ¿Por un animal? ¿Por quién? ¿Por qué? Todo era un desastre. No recordaba los detalles. Ya no estoy seguro. Era como, ¿sabes? En un anime. Fue como si me hubieran lanzado al anime, papá, y me hubieran transportado a otro mundo, y recuerdo a una chica de pelo plateado de la que me enamoré, pero luego recuerdo que todo terminó, y me lastimaron una y otra vez. Fue como pero ni siquiera puedo describir por qué no lo recuerdo. Gritó Subaru, tapándose la cara con las manos. Hijo, espera, es normal. Después de todo, fue un sueño. ¿Qué? ¿Sabes cómo funcionan los sueños, verdad? Muchos detalles se escapan. Es lo mismo. No volverán. Se perderán. Por eso estás confundido, porque no fue real, habló Subaru, interceptando a su padre antes de que pudiera terminar. Sí, eso fue lo que pasó. O eso creo. Sabes que no soy especialista en estas cosas. Qué raro, yo que pensaba que eras bueno en todo. Cállate, Subaru, dijo Kenichi con una risita. Es difícil para mí, ¿sabes, papá? Eso espero, porque quiero mucho oír tu voz. La extrañaba, hijo. Sí, yo también extrañé la tuya, tirano de padre. Oye, no soy un tirano. ¿En serio? ¿Y cómo se llama a un tipo que ataca a su hijo momentos después de despertarse? Todavía recuerdo toda la lucha libre. Te entreno los reflejos. Siempre deberías estar listo para una ronda de lucha libre, hijo. PFTTT, sí, excusas, papá, pero eso lo extrañé mucho. Quizás mañana. Ja, con gusto, aunque a tu madre le dará un infarto si lo ve. PFT, sí, mamá lo haría, pero en serio, papá, te extrañé mucho. Pensé que no te volvería a ver, dijo Subaru, con la voz sombría al final. Kenichi lo miró un momento y sonrió. Le puso una mano en el hombro y se la apretó suavemente. Sus ojos eran cálidos, pero una añoranza inconfundible se reflejaba en ellos. Con una sonrisa, abrió los labios para hablar. Lo mismo digo, Subaru, lo mismo digo. Fue breve, pero el tono de su voz daba la impresión de que tenía muchas más palabras que decir, pero no sabía cómo expresarlas adecuadamente. Pasó un tiempo, un reencuentro con su padre, risas y llantos perdidos en el tiempo, aunque para Subaru fue mucho más largo, pero su recuerdo era borroso, o más bien como si no existiera. Y al final lo agradeció. Si fue un sueño, tal vez pueda olvidarlo para siempre. Lo agradeció, porque inconscientemente sabía que no había nada que esperar allí. Solo era dolor, pero aún así se sentía tan lejano, y se acentuaba con cada respiración, con cada latido de su corazón. Subaru fue sacado de sus pensamientos por el suave clic de la puerta al abrirse. Su madre llegó con la cena, con una gran sonrisa dibujada en el rostro.
Se acercó a la cama y puso una bandeja con comida justo delante de él. Había un gran tazón de ramen y yakitori con mayonesa extra, por supuesto. Si no había mayonesa, no sería la casa Natsuki después de todo. Mirando el buffet frente a él, se quedó sin palabras. Estaba bien, eso fue lo primero que le vino a la mente, pero decirlo así sería quedarse corto. Es magnífico, mamá. Itadakimasu. Dijo Subaru con una gran sonrisa. Empezó a probar diferentes cosas, y era genial. El sabor, la composición, la textura, todo rozaba la perfección. Olvidó por un momento los modales en la mesa y se entregó por completo, bocado tras bocado, sorbo tras sorbo. Todo estaba tan rico, caliente y preparado con tanta sinceridad que tanto extrañaba a la persona que lo amaba, quizás a la persona que más lo amaba en el mundo. La bandeja de comida se vaciaba a pasos agigantados. Ni siquiera sabía cuánta hambre tenía antes, pero ahora, con semejante exquisitez frente a él, toda su hambre contenida se liberó. No tardó mucho en vaciarse por completo. Espero que este apetito no dure. Si no, nos arruinaremos, dijo Kenichi, y le dio un suave codazo a Naoko. Eso seguro, aunque todavía está en su etapa de crecimiento. ¿Quieres más, Subaru? Subaru se tragó el último bocado y los miró un momento, luego se sonrojó de vergüenza. Por un momento, olvidó que sus padres estaban en la habitación. Giró la cabeza y rió entre dientes. Perdón, me pasé, dijo Subaru con una risita. Sigues creciendo, hijo, y si no te lo comieras, a mí no me importaría darle un mordisco, ja. Subaru rió entre dientes y los miró de nuevo. Era una imagen preciosa, como antes de que todo aquello pasara. ¿O acaso pasó? Subaru. ¿Todo bien? Papá, mamá, me alegro de verlos a ambos, y por favor, ¿pueden decirme una cosa? Kenichi y Naoko se miraron y luego sonrieron, aunque con algo de preocupación. Claro, hijo. Sí, cariño. Entonces, dormí 2 semanas, ¿no? Su padre asintió, su madre cerró los ojos un momento, recordando el día en que sucedió, pero los abrió lentamente. Sí, hijo, lo hiciste. Tenía mucho miedo. Pensé que te perdería, pero ahora has vuelto. Naoko habló con voz sincera, algo que Subaru extrañaba profundamente. Ya entiendo, pero hay algo que no me estás contando, ¿verdad? ¿Qué me pasaba mientras dormía? Kenichi suspiró y apretó la mano de su esposa. Respiró hondo y decidió hablar. Había algo, hablabas muy alto durante ese tiempo, gritabas a menudo por la noche. A veces incluso te movías, aunque no lo suficiente como para caerte de la cama, pero temblabas como una hoja al viento, luego más gritos, otros días estabas en paz. A veces murmurabas en sueños. Era extraño, como si tuvieras pesadillas y luego serenas. Hablabas un poco, pero no con frases completas, dijo Kenichi, y lo que Subaru vio fue una pequeña mirada fulminante de su madre dirigida directamente a su padre. Su madre negó con la cabeza y miró a Subaru con una sonrisa forzada. Querido Subaru, hubo mucho. Hablamos con el médico y, tras el diagnóstico, supimos que no tenías ninguna lesión física que pudiera causarte dolor ni nada parecido. Tuviste un sueño vívido que, por lo que sabemos, nació de tu mente, de tus mayores miedos y de cualquier emoción negativa. Tu cerebro recuerda esas cosas con más frecuencia, y cuando dormías, simplemente surgían. Naoko se detuvo un momento y luego continuó. Algunas noches eran largas. Nos despertábamos con tus gritos y no sabíamos qué hacer. Te tomábamos las manos o te acariciábamos el pelo, cualquier cosa, y te dábamos algún medicamento para que te calmaras. Ayudaba, pero a veces no. Era aterrador, como algo sacado de una película de terror, películas que tanto le gustan a tu padre. Sí, la verdad es que pensé que estabas poseído, dijo Kenichi con una risita. Tuve que abofetearlo. Quería exorcizarte. Añadió rápidamente Naoko. Subaru pareció confundido durante toda la historia, y luego se rió entre dientes al oír las últimas palabras. PFFT, eso suena muy típico de ti, papá, dijo Subaru con una carcajada. Se limpió los labios con una servilleta pequeña y eliminó el resto del aceite y las salsas. Que aún se les pegaban. Así que te causé muchos problemas, ¿no? No lo hiciste, hijo. Es que, estoy feliz.
Mamá y yo estábamos muy preocupados, dijo Kenichi con la voz ligeramente temblorosa. Ya entiendo, ¿cómo estás? Sabes, es raro preguntar, teniendo en cuenta mi propia situación, pero me gustaría pensar en algo más que en lo que pasó. Oh, no fue lo peor, ni lo mejor, empezó Kenichi, pero Naoko lo interrumpió rápidamente. Estábamos preocupados, y tu papá se tomó un mes entero de vacaciones para cuidarte. Estaba tan preocupado que no te lo creerías, pensando, ¿qué le pasó a mi hijo? ¿Cuándo despertará? Lo voy a dejar inconsciente de nuevo cuando despierte por preocuparme tanto, rió Naoko al final, con dulzura y sinceridad. Ja, así que papá, aquí estoy. Vamos, dijo Subaru con una sonrisa burlona. Ustedes dos, ¿en serio? Solo necesitaba vigilarlos. Quería ser el primero en verlos despertar. Incluso durmió aquí en la silla. Ja. Tuve que traer una manta un par de veces. Naoko. ¿Qué? ¿Te da vergüenza, cariño? Un poco, soltó Kenichi. Subaru no pudo evitar sonreír. Sus ojos se humedecieron un poco. Era agradable estar de vuelta en casa, pero aún tenía una extraña sensación, una picazón, de que nada de eso podía ser real. Era demasiado bueno, pero lo reprimió. Subaru, ¿está todo bien? Subaru simplemente se secó los ojos rápidamente y sonrió. No quería parecer débil. Era algo que odiaba. Los hombres no lloran, ¿verdad? O al menos así intentaba razonar consigo mismo, pero no pudo evitar el torrente de lágrimas que brotó. Oye, hijo, ¿pasó algo? No, papá, solo que me alegro de estar de vuelta. Oh, claro, es que ni siquiera sé cómo te sientes ahora mismo. Debe ser raro, ¿verdad? Así fue un sueño largo y tenaz. Yo, sobre estos gritos y todo eso, ese sueño, o lo que fuera, fue aterrador. Me dolió ahí atrás, ¿sabes? Me dolió muchísimo. Hijo. Subaru. Lo veo como una niebla, pero recuerdo algunas cosas que sucedieron. Me hirieron e incluso me mataron. Los ojos de Kenichi y Naoko se abrieron de par en par por un momento. Se miraron y quisieron decir algo, cualquier cosa que pudiera ayudar, pero no encontraban las palabras adecuadas. A menudo me hirieron mis seres queridos, ¿sabes? Mis seres queridos fue una locura, pero los perdoné, ¿sabes? Lo hice, pero incluso después de todo este perdón, fue empeorando cada vez más hasta que me derrumbé y creo que seguía adelante. Subaru se atragantó, y su madre quiso abrazarlo, pero Subaru la apartó con suavidad, para su consternación. ¿Yo puedo preguntarte algo? Sus padres volvieron a quedarse atónitos, con la preocupación reflejada en sus ojos, pero aún así asintieron al unísono. Estaban sincronizados. En cualquier otro momento habría bromeado al respecto, pero ahora no encontraba la fuerza para hacerlo. Está bien, perdonar a quienes te hicieron daño. Sí, hijo, lo está, demuestra fortaleza de carácter. Sí, Subaru, tu padre tiene razón. O sea, así es como te criamos, ¿no? Subaru los miró, y sus ojos se iluminaron con algo más. No era el final. Pero ¿cuánto puedes perdonar? ¿Puedes amar a alguien que te hizo mucho daño? ¿Que te hizo sangrar y llorar? ¿Que te hizo suplicar misericordia? Subaru, su madre se llevó una mano a la boca y se mordió el labio. Su padre cerró la boca, y su rostro se transformó en una espiral de emociones. Sabes, tuve gente a la que apreciaba, a la que amaba de verdad, o al menos eso creía, pero al final me hicieron mucho daño, pero aún así me decía a mí mismo que es normal, ¿sabes? Que la gente que me quiere siempre me haga daño de una forma u otra. Ja. Hijo, ¿qué estás diciendo? Que es normal, que quienes amas te golpeen, te hagan daño y hagan creer que tienen razón. Ja. Y sinceramente, creo que... Subaru, para. Allá, pasé por una situación bastante parecida. Una vez me dejaron inconsciente y me arrojaron a un lugar muy oscuro, atado y todo eso. ¿Te parece parecido, papá? Las imágenes del santuario parpadearon en su mente. Cuerdas, y luego otra imagen de su sótano y su padre arrojándolo allí, recuerdos dolorosos profundamente enterrados. Kenichi tragó saliva y dio un paso atrás. Movía la boca, pero no le salía ninguna voz. Naoko se quedó atónita por un momento. Ja, sí, ¿te acuerdas de eso? Pero estuvo bien, ¿verdad? Después de todo, fui yo quien salió lastimado, así que estuvo bien, ¿verdad?
Hijo, no quise hacerlo. Lo sé, Subaru rió levemente. Tenía los ojos abiertos, pero no había alegría en ellos. Eran como una tormenta. Emociones de todo tipo se arremolinaban en su interior. Pero aún así lo hiciste. Dime, papá, ¿por qué me hiciste daño? No hubo respuesta, solo silencio. ¿Te da vergüenza? Estuvo bien, ¿verdad? Porque solo era yo. Oye, sonríe, papá, Subaru rió entre dientes. O cuando me pegaste una vez, por ese cigarrillo, y mamá solo miraba, qué pena que no trajeras una cámara, jajaja. Las risas se convirtieron en carcajadas. Era enfermiza, extendiéndose lentamente como una enfermedad en la atmósfera que momentos antes era tan amorosa y tranquila. Una escena específica parpadeó ante sus ojos, algo que lo había estado atormentando durante mucho tiempo, y ese cabello morado que le ponía los pelos de punta. Había un tal Julius, ¿sabes? También me pegaba por portarme mal, y yo estaba furioso, incluso furioso. Estaba muy triste porque lo hacía delante de tanta gente, incluso de la chica que me gustaba. Todo se fue al carajo después. La chica que amaba me dejó, aunque logramos recuperar nuestra relación después, pero, ya sabes, era un poco como tú. Ahogos y risas cortas se mezclaban en una cacofonía de sentimientos retorcidos. Era como una sinfonía oscura que poco a poco iba llegando a su clímax. Sus padres ya no estaban visibles, las lágrimas lo cegaban y sentía la garganta llena, pero aún así habló. Era como tú, tan parecido a ti, tan fuerte, talentoso, guapo, todo lo que yo no era, y quería ser como él, ¿sabes? Sentí lo mismo cuando me pegaste, de verdad lo mismo. No quería rendirme, no quería, pero no podía contener mi orgullo, mi rabia, la envidia que sentía. Era demasiado fuerte. Así que me dieron una paliza tan fuerte que pensé que me cagaría encima, jaja. Me rompieron los huesos, me castañetearon los dientes y mi cuerpo estaba literalmente amarillo y morado. Hijo, no quise. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Gritó Subaru, con los ojos desorbitados por la rabia. Naoko retrocedió un paso y empezó a hiperventilar. El pánico y el miedo la abrumaron. ¿Por qué? Pregunta tras pregunta, cada vez más fuerte. ¿Por qué me hacen tanto daño los que me quieren? Las escenas se sucedieron ante él, todas. Su padre golpeándolo por las razones más estúpidas, Emilia acostada en el primer bucle para asustarlo, la mansión y todo el dolor que sufrió, la capital y todo lo que vino después. Abrazó Subaru, sintió que el vómito le subía lentamente por la garganta, pero logró contenerlo. Estuvo bien. Porque era yo. Estuvo bien porque era más débil. Porque no era perfecto. Dime ahora. De nuevo, sus gritos fueron respondidos con silencio, sus lágrimas cayeron, su rostro estaba rojo, su respiración se entrecortó. Intentó calmarse, y un instante después, apenas un par de segundos después, miró a sus padres. Su madre empezó a llorar, y su padre se mordió el labio con tanta fuerza que le hizo sangre. Una fina línea roja descendió lentamente por su barbilla. ¿Está bien que perdone? Debería seguir sonriendo contigo, siendo feliz contigo y riéndome contigo. Dímelo porque ya no lo sé, carajo. Ya no lo sé. Una larga exhalación vino después, sin pestañear. Tuve días oscuros, en los que estaba solo en la oscuridad, y no podía evitar pensar en toda mi vida, en todas las decisiones, en todo lo que pasó, todo este perdón, todas estas tonterías de presumir de segunda cara, ¿y para qué? Para resultar aún más herido al final, en los peores días de mi vida, me preguntaba por qué. Y luego, después de comprender que esa pregunta no vendría de nadie más que de mí, seguí pensando, y luego decidí que era mi culpa, como siempre. El pequeño Subaru la cagó, normal, ¿no? Subaru respiró otra vez. El latido de su corazón resonaba en sus oídos como una campana furiosa. Pero incluso eso se volvió aburrido después de un tiempo, todo este odio hacia mí mismo, mis propias explicaciones inventadas de lo que hice mal. En algún momento, simplemente lo dejé, y mi mente tomó un rumbo diferente. Con la ayuda de alguien, solo podría considerarlo un enemigo. Y comencé a odiar, a enfurecerme, porque finalmente entendí, la mirada de Subaru se endureció, penetrante. No fue mi culpa en absoluto.
pero de ese maldito mundo. Hijo. Dijo Kenichi. Naoko estaba llorando desconsoladamente. La histeria o lo que fuera, no le importaba en ese momento a Subaru. Tenía que continuar, tenía que preguntar, tenía que gritar lo que sentía. Cometí errores, pero nunca quise lastimar a nadie. Quería ser justo, y me golpearon por eso. Quería ser solidario y útil, y me mataron por eso. Quería salvar, y fui ignorado por un monstruo con todo el poder del mundo, y cuando fallé, ¿cuándo lo hice? ¿Sabes lo que me esperaba? Desprecio. Por otra persona con la que esperaba ser amigo, abandono por parte de la persona que amaba, y no una, sino 2 veces, siendo la segunda, maldita sea, mucho peor, porque a ella ni siquiera le importó, ni Emilia ni Beatrice. Pero no lo recordaron. ¿Es justo? No. Si perdiste tu recuerdo de mí, ¿cómo puedo juzgarte por eso? Pero aún así, no fuiste tú. ¿Es injusto arrojar a alguien a los lobos? ¿A lobos que protegiste con tu sangre y sudor? Ja. Hijo, no lo entiendo. Jaja, los ojos de Subaru se abren de par en par y, por primera vez desde que empezó su diatriba, cierra la boca, apretando los labios en una fina línea. Te fallé muchísimo. ¿Qué clase de padre permite que su hijo diga esas cosas? Que simplemente fallé. Tú no fallas, tú no. Yo sí. Gritó Kenichi. ¿Qué demonios te crees que soy? Un icono perfecto. Es natural que un hijo admire a su padre, pero nunca pensé que lo pensaras así. Deberías haberlo notado antes y haber hecho algo al respecto. ¿Hacer algo? Sí, hijo, no soy un tipo perfecto. No soy rico ni nada parecido. Soy simplemente promedio, quizás un poco superior, quizás. Cometí errores, desde perder partidos de fútbol hasta enfadar a gente a la que no debía. Mi vida no fue una gran aventura. No fue perfecta en ningún sentido. Lloré. Cometí errores de verdad. Pero lo peor de todo fue fallarle a alguien a quien nunca debía haberle fallado. ¿A quién? Preguntó Subaru, con la voz como un susurro, una suave brisa que simplemente surgió. Hijo, Subaru, te fallé. ¿Por qué? No lo entiendo. Entonces, escúchame por una vez. No soy perfecto, ni mucho menos. ¿Sabes cuánto me desagradaban los padres de Naoko al principio? En aquel entonces no era el hombre que ves hoy. Crecí, tomé decisiones estúpidas y aprendí. Y tú sigues creciendo. Aún te quedan muchos años por delante. Lo que sea que sientas ahora, está bien, porque es mi error. Es mi culpa que esto sucediera. No fui perfecto, ni tú tampoco, pero no significa nada, porque puedes aprender de tus errores, aún puedes crecer, y lo siento por todo. Sé que no significa nada. Que disculparme no arreglará lo que hice, pero no pido perdón. Estaría mal. Entonces, ¿qué quieres decir? Dijo Subaru, con los ojos brillantes, aún húmedos, pero penetrantes. Solo acepta lo que fue y sigue adelante, hijo. Si me odiaras, estaría triste. Pero lo entendería, y si no me odiaras, pero aún así estuvieras dispuesto a olvidar lo que tuvimos y convertirte en un hombre diferente, en un nuevo tú, si todo lo que se necesita para hacerlo es olvidarnos de mí y de mamá y vivir tu propia vida, entonces eso también está bien. Solo quiero que seas feliz, nada más. ¿Aceptar? Esa es la respuesta. Espetó Subaru. Lo que fue no se puede cambiar, pero no dejes que te ciegue, no te pudras en lo que seas ahora mismo, escúpeme, grítame, quiero oírlo, porque soy tu padre y la cagué, dijo Kenichi apretando los dientes. Entonces, ¿me dejarías ir así como así? Si te mudaras con tus abuelos para tranquilizarte, no me importaría. Si te fueras solo y te hicieras un nombre en algún lugar, me alegraría. E incluso si decidieras olvidarte de nosotros, seguirías siendo feliz. Yo me alegraría por ti, Subaru, porque te quiero, hijo, y entiendo lo que hice mal, dijo Kenichi. ¿Te parecería bien? Si simplemente sigo adelante. Sí, lo haría, con solo saber que puedes sonreír, sería suficiente. Subaru dejó de respirar, sus manos temblaron, lentamente se puso una de sus palmas temblorosas en la cara y la apretó, y su respiración se calmó poco a poco. Y eso es todo. Sí, lo aceptaría todo. Entonces no necesito perdonar. No necesito. No tienes por qué hacerlo.
Si eso te duele, simplemente sigue adelante, encuentra a alguien más. Personas con las que estés bien, personas que te hagan sonreír. Que sea amor, que sea amistad, no me importaría. Simplemente sé feliz, Subaru. No te rodees de quienes te hacen sentir mal, de quienes no te permiten abrirte. Algunas personas, sin duda, serían grandes amigos. Otras tienen sus ventajas, pero lo que quiero decir es que no siempre vale la pena perseguir a otros solo por eso, e incluso si te llevas bien con ellos ahora mismo, puede haber momentos en los que simplemente no logres ser tú mismo, en los que te mientas a ti mismo diciendo que esto está bien, pero la verdad es algo que nunca admitirías, es que nunca fue bueno, que fue injusto, y que ya tienes suficiente. Así que, aunque yo sea una de esas personas, entonces acepto ese castigo, de verdad. Y no escupiré en tu nombre, simplemente acéptalo. Papá, pero yo, ¿y si no puedo compartir? Si no puedo decir lo que pienso. Por alguna razón, no puedo. ¿Y si no puedo decirles lo que siento? Kenichi se quedó quieto un momento, y una pequeña sonrisa adornó su rostro. Sus ojos miraban a Subaru, pero realmente lo miraban. No hubo mueca, no hizo falta preguntar más. Lo entendía. Entonces pregúntate, ¿cuál sería su reacción? Cuando se lo digas, o mejor aún, ¿serías capaz de decirles algo como lo que me dijiste ahora mismo? Yo si fuera capaz. Sí, pregúntate eso. Pero es tan difícil decirlo. ¿Por qué, hijo? Porque quizá no lo entenderían, me mirarían con lástima, quizá incluso me odiarían. Da mucho miedo. Entonces, tienes tu respuesta, hijo. Lo siento. Encuentra a aquellos con quienes no tengas miedo de ser honesto, aquellos que te acepten, a todos, pase lo que pase. Pero yo lo entiendo, creo que lo entiendo, papá, así que sé honesto, ¿eh? ¿Con quién, hijo? Subaru lo miró y rió entre dientes. Conmigo mismo, odio eso, ¿sabes? Odio tener tanto miedo de hablar de esto. Odio preocuparme tanto por soltar lo que pienso. Detesto mi miedo a las consecuencias. Entonces encuentra a alguien en quien puedas confiar, alguien que te escuche todo y aún así te eche una mano, alguien que no te mire con desprecio. Un forastero. ¿Puede ser un forastero? Sí, ¿por qué no? Cualquiera que te haga sentir como en casa. Está bien aceptar todo el dolor y seguir adelante. Dejar atrás a quienes me hicieron daño. Buscar la felicidad en otro lugar. Sí, hijo, sí. Mientras puedas sonreír al final del camino, no. Sueno como tu madre. Tú también deberías sonreír. Haz que tu camino valga la pena recordarlo, en las buenas y en las malas, Subaru. Lo haré. El camino importa, no. Nos hace quienes somos, y aunque no ha pasado tanto tiempo, tengo la sensación de que has crecido mucho. Es raro, pero estoy feliz. Gracias, y papá, nuestro apellido ¿sabes? Me gustaría ser solo Subaru por ahora, hasta que encuentre otro, o me sienta bien. Siempre lo sentí como una carga, y ya no estoy segura, ¿está bien? Solo asegúrate de que no moleste, ¿vale? Claro que sí, papá, claro que sí. Es una mierda a dónde va esta discusión. ¿Te das cuenta? Nada en la vida es simple, pero si eso te hace feliz, ¿quién soy yo para estar en desacuerdo? Simplemente no digas tonterías, ¿entiendes? Si no, me aseguraré de que desaparezca cualquier rastro de que alguna vez fuiste mi hijo. Sí, me aseguraré de eso. Dijo Subaru, pero lo que distrajo su atención de su padre fueron las grietas blancas que se extendían lentamente por la habitación. Muebles, paredes, todo se desvanecía lentamente en una extensión blanca que se extendía. Papá, ¿puedo preguntarte una cosa más? Siempre, hijo. Si mi camino me lleva a lastimar a otros, pero no de la forma que imaginas, sino solo si tomo algunas decisiones, y hay gente que querrá lastimarme, y yo lucharé, si muerdo, si arañé, si los hago sangrar me odiarías. Kenichi cerró su sonrisa con una sonrisa de satisfacción. ¿Qué hiciste para ganarte enemigos, hijo? Lo que creía correcto, no, estoy seguro de que lo era, intenté no lastimarlos. Contuve mis golpes, pero terminé acorralado y tuve que luchar. Tenía que lastimar. Quizás no fui lo suficientemente inteligente como para salir victorioso sin lastimar a nadie. No lo sé, pero aún así,
no te odiaría, siempre y cuando recuerdes lo que hiciste, siempre y cuando te arrepientas de lo que pasó, siempre y cuando luches por lo correcto, pero no lastimes a muchos, ¿eh? Sigues siendo Natsuki después de todo, así que, por supuesto, tienes que contenerte un poco. Una leve risa siguió a la última declaración. Aunque algunos no vean otro día, siempre y cuando luche por lo correcto. ¿Y qué hiciste? Intenté salvar a una chica de la muerte, intenté proteger a mi amigo de ser asesinado. Los ojos de Kenichi se abrieron de par en par. Eres un niño problemático, Subaru, pero mientras hayas hecho lo correcto, no te juzgaré. Luchaste para salvar a quienes te importan, y esa chica, al menos es guapa. Papá. Oye, estoy oyendo la palabra chica de tus labios. Es mi responsabilidad paternal preguntar. Ya sabes cómo funciona, ¿verdad? Lo es, de verdad. Me alegra que esté bien. Sabes, me dijo que soy ingenua y demasiado amable para mi propio bien, y que eso me matará algún día. Esa última frase me impactó mucho. Subaru rió entre dientes al final de la frase, con los labios apretados en una sonrisa. Chica lista, ¿eh? Quizás te convierta en un hombre, ¿eh? Cállate, tan molesta como siempre. Paternalmente. Sé que tengo responsabilidad, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Mi padre no tiene ningún problema con que lastime a otros. Esto es inesperado. Todavía tengo muchas preguntas sobre qué tipo de vida llevas. Pero no me detendré, hijo. Es tu camino, y sea lo que sea, siempre y cuando te mantengas firme por ti. Solo puedo estar orgulloso, pero aunque sea molesto, al menos consíguenos algunas fotos de la boda, ¿vale? Al menos para tu pobre madre. La extensión blanca se había expandido aún más. Casi toda la habitación había desaparecido, y su madre no estaba a la vista. Solo quedaba su cama y Kenichi, que estaba de pie cerca de ella. No estoy seguro de ser capaz. El lugar al que voy ahora está tan lejos, que ni siquiera puedo decir dónde, pero, te prometo que no te olvidaré ni a ti ni a mamá. Eso tendrá que ser suficiente, dijo Kenichi con una risita. Sus ojos no estaban tristes. Había luz en ellos. Pase lo que pase, te quiero, hijo, y en cualquier pelea en la que acabes. Muéstrales quién es mi hijo. Lo haré, papá, lo haré. Te quiero, ¿sabes? Lo sé. Adiós, y cuida de mamá por mí, papá. No la dejes llorar mucho. Todavía me siento fatal por haberlo hecho yo. De acuerdo, eso es todo lo que puedo hacer, y oye, hijo, me alegra verte, ¿sabes? ¿Qué? Tu sonrisa, no la dejes. Mi jajaja, sí lo haré, gracias por ser tú, papá. Y una extensión blanca comenzó a cubrir a su padre. Subaru simplemente cerró los ojos, pero con una sonrisa cálida. Intentaré vivir sin remordimientos, y nunca te olvidaré, y solo quedaba la extensión blanca. Adiós, te extrañaré. Lentamente, Subaru se sintió extraño. La extensión estaba por todas partes, no había principio ni fin, y flotaba suavemente en una abrumadora extensión blanca. Era una sensación extraña. En algún momento sintió que caía, y luego, lentamente, se desplomó sobre algo. Era difícil expresarlo con palabras. Dio un paso y luego otro. La blanca extensión se agrietó a su alrededor, colores radiantes inundaron el vacío circundante, y con cada paso, imágenes vívidas se formaban frente a él o a los lados. Cada paso, y otra imagen. Cada paso, y otro recuerdo se formaba. De su juventud, cuando aún estaba lleno de confianza, corriendo de un lado a otro, haciendo todo lo mejor posible, victoria tras victoria, y esa sonrisa. Una sonrisa tan hermosa y pura, no corrompida por el dolor ni las dudas de la vida, y entonces el tiempo fluyó, el niño creciendo lentamente, día tras día, mes tras mes, año tras año. Subaru caminaba lentamente. Victoria. Siempre que lograba algo, superaba cualquier expectativa. Estoy muy orgulloso, hijo. Excelente trabajo. Cada vez que su padre veía sus logros. Soy el hijo de Natsuki Kenichi. No puedo perder. Su mantra, su mayor orgullo. Ese es el hijo de Kenichi. Hijo. 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 Empezó con tanta inocencia. A veces deseaba que me vieran como algo más. Fracasé. Cuando llegó la edad, empezó a ver la realidad. Oye, ¿lo viste? Uy, vaya, qué estúpido.
Cuando empezó a hacer las cosas más tontas para llamar la atención, para tener amigos. Idiota, otra vez este Natsuki, se llamaba Subaru. ¿Qué demonios se le ocurrió? Dolor, estupidez y su deseo descontrolado de estar rodeado de gente. Deseo de ser aceptado, de ser amado. ¿Te pones ropa de chica? ¿Qué te pasa, Natsuki? Una carcajada resonó por todos lados. Se puso su otra cara. A veces deseaba haber nacido niña para no verse abrumado por las expectativas. Después de todo, era hijo de Natsuki Kenichi y semejante carga era difícil de llevar, al menos su mente se lo había hecho ver así. Caminando por el camino blanco, imágenes vívidas se sucedían una tras otra, y oía pasos a su izquierda. Envejecía con cada imagen, con cada paso. Un Subaru cambiaba constantemente a la izquierda, y luego el último en la derecha, vestido de negro. Subaru caminaba simétricamente con su copia, paso a paso. El de la izquierda envejecía cada vez más, cambiando de ropa, la expresión de su rostro se amoldaba a lo que sentía en ese entonces, una ligera tensión, un temblor en la mirada. Lo sabía demasiado bien. Más imágenes, más recuerdos. Juguemos un poco. Dejemos eso para mañana. Ya no quiero ir a la escuela. Soy un fracaso. Soy un error. Chand lo sabía demasiado bien. Sus pensamientos estaban al descubierto. Su icónico chándal se hizo realidad. Son 363 yenes. Cuando todo era sencillo, y esos ojos suyos, cansados de noches enteras jugando. Tiempo perdido, no. Qué fácil era, qué fácil sería arreglarlo todo en aquel entonces. Fui invocado a través del universo, a otro mundo. Sus primeras palabras al llegar a este lugar, la luz que volvió a sus ojos, qué bien se sentía entonces, cuando aún era tan inconsciente de los peligros y el sufrimiento que le aguardaban. Entonces, las imágenes comenzaron a llegar cada vez más rápido. Primer bucle, segundo, tercero, cuarto, décimo, 17º. Todo llegó tan rápido, y Subaru, a la izquierda, era un torbellino de diferentes sentimientos y emociones plasmados en su rostro, cambiando rápidamente de alegría a dolor, a tristeza, a odio y de nuevo alegría, pero lo vio, ese brillo en sus ojos. Ese cansancio, curioso que nadie lo notara, parecía tan claro, pero podía realmente cuestionarlo. Después de todo, él, se conocía a sí mismo como el mejor. Algunas imágenes permanecieron. Era como si se observaran a ambos, pero Subaru guardó silencio. Una imagen de Millie apareció, así que habló. Millie, de verdad pensé que nuestro camino sería diferente. Cometí tantos errores. Sé que estoy lejos, pero incluso ahora te compadezco. A veces es difícil, a veces más fácil. No sé cuándo nos volveremos a ver, ni qué palabras o sentimientos nos mostraremos, pero incluso después de todo, te extraño un poco. Aunque, esa respuesta, maldita sea, me hiciste esperar mucho, y todavía no sé cuál habría sido, pero seguro que ahora sé cuál es mi respuesta, y lamento que haya terminado así. Ahora seguí mi propio camino. ¿A dónde me llevará? Es difícil decirlo, porque tampoco lo sé. Pero nos encontraremos y lloraremos juntos, y lamento que mi corazón haya tomado un rumbo diferente, pero aún así, nunca te odiaré, y solo espero que tú no me odies también. La imagen se dispersó y apareció otra tras otra. Oye, Ren, sigues dormida, ¿verdad? Debo decir que recibí algunas críticas, pero ni siquiera sabrás de qué hablo. Creo que rompí mi promesa, pero no creo que te enfadaras si de verdad entendieras por lo que pasé. Estabas enfadada, y yo también. Éramos como dos piezas rotas, completamente enfermas, que simplemente conectaban. Fue enfermizo. La obsesión fue nuestra musa, no. No sé si alguna vez despertarás, o si alguna vez me recordarás, pero ojalá no, y lo único que espero es que logres crecer y ser feliz. Oye, Ram, siempre fuiste un poco imbécil. Tus palabras dolían, pero en el fondo te importaba, ¿verdad? Si me escucharas ahora, probablemente me ofenderías de alguna forma florida, ¿verdad? Lo siento por tu hermana, pero la dejaré en tus manos y espero que no falles. ¿Nos volveremos a ver? No estoy seguro, pero pase lo que pase, espero que podamos encontrarnos como amigos y no como enemigos. Mucha suerte. Espero que este mundo tenga algo de piedad contigo y que tú también puedas desearme suerte.
En cuanto a Roswell, espero que algún día veas a ese hombre tal como es. No sé si estoy en condiciones de decir que te mereces algo mejor. Demonios, una parte de mí quiere decir que ambos se merecen el uno al otro, pero aún así deseo que seas mejor, y a ese deseo me aferraré. Garfield, eras un poco imbécil, pero también eras como el hermano menor que nunca tuve. Me admirabas, y te lo agradezco. Tus palabras, aunque infantiles, me dieron fuerzas cuando me sentía mal. Gracias por eso. Quería decirte algo sobre las tonterías que hiciste, pero ¿de qué sirve si ni siquiera te das cuenta? En fin, gracias. Conocerte no estuvo mal, y espero que tus sueños se hagan realidad. Tómatelo con calma y no te dejes llevar por la desesperación ni el miedo. Eres más fuerte que eso, y cuida de Otto. Ese idiota se suicidará con la bebida un día de estos. Otto, sinceramente, eras una de las personas en las que más confiaba. Me ayudaste cuando lo necesité, aunque una vez me echaste a la cárcel, pero intentaré olvidarlo, ja. Después de todo, cuando la situación en el santuario se fue al carajo, fuiste un pilar que me sostuvo. Me permitiste ordenar mis pensamientos y comprender algo que se me escapaba. Me has tratado bien durante mucho tiempo. En definitiva, gracias. Eras como un hermano. Aunque, como consejo, podrías dejar el alcohol un poco. Frederica llorará si sales demasiado pronto, ¿sabes? Y me gustaría volver a verte. Aunque, una advertencia. Te devolveré el golpe, cabrón, jaja. Oye, Petra, no te guardo rencor, querida, y lo sé. Que llegarás a ser alguien grande en el futuro, y si el destino lo permite, lo veré con mis propios ojos. Eres valiente, y aunque no lo oigas, estoy orgulloso de ti. Crece, llora, sonríe, vive. Salvarte a ti y a todo Harlem fue uno de mis mayores logros. Y quizás, mira a esos chicos del pueblo que te rodean. No los ignores así como así. Es doloroso, y ahí, conozco demasiado bien esa sensación. Así que, buena suerte, y si nos volvemos a encontrar, seguro que tendré un par de historias que contar. Frederica, no hay mucho que decir, pero debo decir que podrías ser una mejor hermana para Garth. Se lo merece. De alguna manera, creo que todo sería mejor si lo hubieras conocido al menos una vez, cuando aún estaba en el santuario, pero eso no sucedió. Ahora mismo tienes mucho que arreglar. Él te ama, así que demuéstrale amor también. Sé una buena hermana y no desperdicies ese amor por lealtad a un hombre que no lo merece. Beatrice, hay muchas palabras que quiero decir, tantos sentimientos que quiero transmitirte, y me faltan para expresarlos. Nuestro vínculo era especial. Lo comprendo cada vez mejor. Tuvimos nuestros altibajos, ¿verdad, chica? Éramos un dúo maldecido por el mundo, tan parecidos y tan diferentes. No sé cuánto dolor guardas en esa biblioteca tuya. 400 años es mucho tiempo, muchísimo tiempo, y no puedo fingir que sé cómo se siente, pero aún así, lo siento. No estoy segura de a dónde me llevará la vida. Si nos volvemos a encontrar, llorarías. Te desesperarías. Una parte de mí desea eso, solo para ver que nuestra conexión fue realmente real. Otra parte no quiere volver a ver tus lágrimas. No era perfecta, ni tú. Ambas estábamos rotas, a nuestra manera, pero aún así conectamos, ¿verdad? Quizás algún día nos encontremos, y entonces... No estoy segura, pero incluso ahora, me gustaría abrazarte. Demonios, ¿volverían los recuerdos de mí? Y si lo hacen, ¿cómo lo afrontaríamos ahora? Pase lo que pase, quiero volver a verte, aunque solo sea una vez. Así que mantente fuerte, Beako. Te extraño, y aunque no eres perfecta y a veces eres fría, mi mundo todavía se siente un poco vacío sin ti a mi lado, así que, espero que algún día nos volvamos a encontrar. Roswell, hay mucho que quiero decir. Te escupo, a tu existencia. Ni siquiera puedo comprender qué hay en esa cabeza tuya tan enferma. La mayoría de las cosas que sucedieron fueron obra tuya, ¿no? E incluso ahora, si recuperaras la memoria, no te importaría, ¿verdad? Todo en nombre de un sueño. De esa obsesión enfermiza, realmente éramos uno y el mismo, incluso después del santuario no cambió, pero ahora, el cambio ocurrió. Ya no soy el mismo, cuando todavía te aferras a la locura, ¿verdad? ¿Qué pasará si nos volvemos a encontrar? ¿Me atacarías?
Intentarías manipularme usando a otros. No lo sé. Pero pase lo que pase, ya no seré tu juguete, ni ahora ni nunca más. Desprecíame, ódiame, maldice mi nombre, no cambiaré mi camino. Me liberaré de ti, y el sueño que tuviste nunca se hará realidad, sea lo que haya sido. Las imágenes iban y venían, y al cabo de un rato se desvanecieron, dispersas en una niebla blanquecina. Subaru avanzó y, tras un par de pasos más, se detuvo. No había nada más, solo silencio. Miró a su izquierda y se vio a sí mismo. Subaru, frente a él, parecía el mismo que tenía antes de llegar a Priestella, con su icónico chándal, el pelo erizado y una mirada de cansancio profundo. Su rostro era una máscara de neutralidad, con los ojos cerrados. Subaru miró hacia la extensión blanca que tenía delante. Parecía infinita. El final no se veía por ninguna parte. Solo estaban él y su copia. Fue un largo camino, ¿verdad? Dijo Subaru. Subaru no lo miró, pero seguía mirando al frente. Dijo Subaru, sin voz ni voz. ¿Crees que terminará alguna vez? Lo hará, en algún momento en el futuro, todo terminará, pero no estoy seguro de cómo será. ¿Por qué no te rendiste entonces? No lo sé, simplemente no pude. ¿Crees que es posible que vivamos con normalidad? ¿Una vida normal? Algún día, creo que sí. Tengo que aferrarme a la esperanza de que cada pesadilla tenga un final. Esa no es la respuesta incorrecta. Oye, Subaru. Sí, yo. Todo irá bien, ¿verdad? Subaru miró su copia y sonrió. Sí, lo irá. Aún así, hay mucho por hacer, pero lo lograremos. Nosotros. Sí, después eso es lo que haremos, ¿no? Enfrentar lo imposible y salir adelante. No podría decirlo mejor, pero quizás esta vez sea más fácil. Menos dolor, menos recuerdos perdidos. Menos confusión, menos sentimientos que hierven por liberar. Eso estaría bien. Un sueño. Que podemos buscar. Subaru dio un paso hacia Subaru. Ahora estaban uno frente al otro, dos pares de ojos mirándose profundamente. Tengo unas cicatrices geniales, ¿verdad? Ni siquiera estoy seguro. Nunca me miré al espejo. Tenía miedo. Subaru dio un paso más y puso una mano sobre la cabeza de Subaru. Su cabello, que aún estaba erizado en algunos puntos, estaba alisado, ahora suelto. Creo que nos queda mucho mejor. Sí, ese corte de pelo siempre se parecía más al de mi padre que al mío. Solo un paso más, ¿no? Sí, solo uno de muchos por venir. Oye, yo. ¿Estás enfadada por lo que pasó? No, para nada. O sea, la tortura fue enfermiza y todo eso, pero sigues sonriendo, ¿verdad? Sí. Se siente raro, pero estoy agradecida por lo que sea este lugar, y lo siento por Emilia. No estoy segura de si ese buen final que querías se hará realidad. Lo cambiaré un poco. No tengo ningún problema. Lo tengo, je. En su día, fue mi peor pesadilla, y aquí estoy, orgulloso. He crecido, ¿verdad? Qué lástima. Me costó tanto. Sí, nunca fuimos demasiado inteligentes, ¿verdad? Así es, dijo Subaru, con una leve risita y una sonrisa burlona. Entonces, parece que ha llegado el momento de terminar. Dijo Subaru, y Subaru miró a su alrededor y vio una gran nube de oscuridad que se dirigía lentamente hacia ellos con jirones negros extendiéndose a su alrededor. Me aseguraré de que tengamos nuestro final feliz, quizá no el que deseábamos antes, pero feliz al fin y al cabo. Sé que lo tendrás. ¿Somos Natsuki Subaru, o solo Subaru? No. Todavía no sé qué hacer con ese apellido. Estoy muy confundido, pero siento que me convertiría en una persona, ya no solo el hijo de alguien, solo un tipo sin la carga de su legado familiar. Sí, algo por el estilo. Que suene bien, no hay necesidad de avergonzarnos. Esa es la máxima prioridad. Dijo Subaru con una leve risita. Subaru miró a su alrededor, al reino que se oscurecía lentamente, y volvió a mirar su copia. Levantó la mano hacia él. Aunque sea raro, fue un placer conocerte. Todo un placer de mi parte, Y. Buena suerte. Perdón por ser tan desastroso con todos estos recuerdos. Podría ser lo mejor. Podríamos. Pero te hace pensar, ¿verdad? Sí.
Es fácil encontrar buenas soluciones para todo cuando ya es demasiado tarde, ¿verdad? Nada más fácil, ja. Subaru echó un último vistazo a su alrededor y alzó la mano hacia Subaru. Se estrecharon las manos con fuerza, y ambos se miraron con una sonrisa. Todo irá bien de ahora en adelante, ¿verdad? Así será. Me aseguraré de ello. Subaru observó la nube de oscuridad que se acercaba cada vez más con cada latido de su corazón. Creo que viene, lentamente. ¿Estás listo? En algún momento, supe que vendría, pero ya no tengo miedo. El miedo nos acompañó durante tanto tiempo. Pero ya no me pesará. Dijo Subaru, y Subaru sonrió. Era una sonrisa hermosa, sincera. Su cuerpo comenzó a dispersarse lentamente en partículas blanquecinas, un latido, uno más, y no quedó nada. Subaru contempló la oscuridad que avanzaba y dio un paso adelante. Su mente se armó de valor, el peso de su cuerpo regresó, las ropas negras que vestía regresaron, sintió un ligero cosquilleo por las cicatrices que adornaban su cuerpo en muchos puntos, pero esta vez, no sintió arrepentimiento, dolor ni resentimiento. Sus cicatrices se sentían tan ligeras. Te acepto incluso a ti, las marcas que este mundo dejó en mi cuerpo. Recordatorio de mis luchas, de todos los dolores. Recompensas, por las cargas que llevé. Solo había un camino blanco, con oscuridad por todas partes, y fantasmas distorsionados del pasado que lo miraban con una mezcla de diferentes sentimientos. Rabia, tristeza, felicidad o sonrisas. Ya no les prestó atención. Fantasmas eran todo lo que eran. Nada más. Todos ustedes, fantasmas de mi pasado, gracias. Mis enemigos y mis amigos. Caminaré hacia adelante. Avanzó paso a paso, hasta que vio la figura de una mujer que emergía lentamente de la oscuridad frente a él. Era como si las sombras a su alrededor le dieran forma. Emergió de ella con finas volutas de humo, siguiéndola a cada paso. A su alrededor, la oscuridad latía con cada respiración. Las sombras danzaban al ritmo de su corazón. Satella. Subaru. Se detuvo frente a ella. ¿Era real o solo otro fantasma? No estaba seguro. Miró su rostro oculto bajo el velo y lo levantó lentamente. Su rostro era el mismo que recordaba. Su corazón se encogió y latió más rápido, pero logró controlar la respiración. Tengo mucho que decir, tantas palabras, y tenemos un tiempo limitado. Subaru miró profundamente sus ojos amatista, adornados con un brillo lágrimas. No sé cuándo ni cómo, pero nos volveremos a encontrar, y entonces. Él la toma de las manos, con seguridad en su agarre, sin tensarse ni contraerse el rostro, sin miedo ni vacilación. La miró fijamente. Me responderás. Me dirás quién eres realmente, y yo también descubriré quién soy, no. Pero hasta que llegue ese día, seguiré un camino diferente. Así que, espera, y un día de estos, hablaremos y dejaremos que nuestras almas desnuden todo lo que se esconde bajo ellas. Satella sonrió. Fantasma o no, parecía más real que otras. Había una llamada, un apego inexplicable. Su alma sentía que se desgarraría solo para abrazarla y no soltarla jamás. Lo haremos, dijo ella, con una voz como un susurro fantasmal, deslizándose hasta lo más profundo de su ser. Así que espera ese día, y nos vemos, cuando sea que llegue. Al igual que con esas últimas palabras, la oscuridad envolvió todo su mundo, lo envolvió, se tragó todo lo que era y todo lo que lo rodeaba. Pero no sintió miedo. Solo calor, y poco a poco aparecieron los primeros rayos de luz, sus ojos comenzaron a adaptarse, y con eso. Me siento tan en paz. El sueño había terminado.